Nueva Zelanda en Los Ángeles no les permitieron descansar en suelo norteamericano y debieron regresar de inmediato a su base en Tijuana. El entrenador aseguró que las constantes restricciones y viajes en avión afectan la recuperación de los jugadores, mientras que referentes como Mehdi Taremi y Mohammad Mohebi también expresaron su malestar por la falta de trato equitativo respecto a otras selecciones. La situación refleja las tensiones políticas que rodean la participación de Irán en este torneo del mundo y suma un nuevo capítulo a las dificultades que arrastran desde el inicio de la Copa del Mundo. Tras el hat-trick histórico en el debut de Argentina frente a Argelia, Lionel Messi recibió un elogio inesperado de Erling Haaland, quien escribió en sus redes sociales que es un demente acompañado de un ícono de corona. El delantero noruego, que también brilló en su debut con el doblete de 4-1 de su selección frente a Irak, reforzó su admiración por el capitán argentino, a quien ya había considerado el mejor de siempre. La selección mexicana llegó a Guadalajara y fue recibida por una multitud de aficionados que desbordó las calles alrededor del Hotel Hilton. Hubo mariachis, banderas y cánticos como Cielito Lindo. El ambiente festivo marcó la previa del duelo de mañana jueves frente a Corea del Sur. Miércoles 17 de junio marca el cierre definitivo de la primera fecha de la fase de grupos con el estreno de las zonas K y L. La jornada presenta un menú de 4 partidos donde grandes potencias europeas y sudamericanas van a hacer su presentación oficial en el torneo. Portugal enfrentará a República Democrática del Congo. El telón del día se abrirá en el estadio de Houston con el debut del grupo K en un choque donde todos los focos periodísticos apuntan directamente a Cristiano Ronaldo. Inglaterra versus Croacia. El plato fuerte de la jornada tendrá lugar en el estadio de Dallas por el grupo L, reeditando aquella histórica semifinal de Rusia 2018, donde los balcánicos sellaron su pase a la final. El equipo de los Tres Leones, comandado por la voracidad goleadora de Harry Kane y el talento generacional de Jude Bellingham, llegan con chapa de candidato y un ritmo asfixiante en las transiciones de mitad de cancha hacia adelante. Será un partidazo. Ghana enfrentará a Panamá. Las acciones continuarán en territorio canadiense, específicamente en el estadio de Toronto, para completar la actividad del grupo L. Ghana llega a esta Copa del Mundo con un plantel rejuvenecido y de muchísimo roce europeo. Más tarde, Uzbekistán frente a Colombia en el cierre de la 7ª jornada mundialista. Se mudará al imponente estadio Ciudad de México, donde Colombia hará su debut oficial en el certamen, enfrentando a la siempre disciplinada selección de Uzbekistán por el grupo K. Esto fue toda la información del Mundial 2026 en un solo lugar. Estás en la radio del Mundial, porque el mundo juega y nosotros te lo contamos. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 684333 o al 2966 629190. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 492191 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro.
Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llega el Día del Padre y el regalo perfecto está en Balbi. Encontrá pantalones de frisa desde 19.990 pesos, poleras desde 15.990 pesos y buzos de frisa
desde 24.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte su regalo con hasta 3 cuotas sin interés. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completá el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ver y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Atención Santa Cruz, el próximo 14 de junio llega el especial Mundial de Fútbol del Telebingo. Una gran fiesta en el Salón Nicanor Hernández de Puerto San Julián. 6 rondas con más de 50 millones de pesos en premios. 6 Smart TV de 55, 65 y 75 pulgadas para que sigas a la selección en Full HD. Invitamos a toda la comunidad a vivir una noche única con clima mundialista. Valor del cartón 20.000 pesos. Adquirilo en tu agencia amiga o a través de los vendedores de Telebingo en toda la provincia. El 14 de junio, la pasión por el fútbol y la emoción del Telebingo se encuentran en Puerto San Julián y vos estás invitado. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Los menores de 18 años no pueden jugar. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Mientras el mundo a nivel global andaba copado con el pop plástico de los 2000 y las bandas del nu metal que gritaban en la tele, 4 escoceses con guitarras acústicas y camperas de abrigo demostraron que la sensibilidad cotizaba en bolsa. Un día exacto como hoy, pero del año 2001, Travis clavaba en el número 1 del Reino Unido su obra cumbre, el álbum The Invisible Band. El nombre del disco es una genialidad absoluta y una declaración de principios. Decían que sus canciones eran extremadamente famosas en todo el planeta, pero que ellos como personas eran una banda invisible porque podían caminar tranquilos por la calle sin que nadie los reconociera. Además, para lograr ese sonido limpio y melancólico, llamaron a Nigel Godrich, el mismísimo productor de Radiohead, quien los ayudó a parir himnos como el que estamos escuchando, Sing. El detalle de color es que para filmar el videoclip de este tema, terminaron metidos en una mansión teniendo una guerra gigante de comida que tardaron 3 días en limpiar.
Subime esa melancolía pop al palo, querido Bray, con este clásico que ya cumple un cuarto de siglo. Nosotros le ponemos calor y color a la mañana de Río Gallegos. Prepárate ese amargo y arranquemos, que ya juega Arriba el Día por la 100.9. Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buen día, queridos y queridas oyentes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Arriba el Día hasta las 12:30 del mediodía. Si no te enteraste, hoy es miércoles 17 de junio de 2026. Travis es quien abre musicalmente el programa en la apertura de Efeméride de Rigor de Rodri Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan, mucho gusto. Anda un tal Lionel Messi por ahí, ¿no? Lo tenemos todos presentes. Y aquí en los estudios... Escucha, Nica, dale que te saludo. El primer comentario es tuyo. Buen día, Nica, ¿cómo andas? Bien, de otra galaxia. De otra galaxia, barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? El F5 continuo de Messi, siempre un reinventarse en cada mundial, cada partido, diría. ¿Cómo andas? Bien. Buen día. Con los ojos llenos de gol. Con los ojos llenos de fútbol, de buen fútbol. Nica, a vos que los miércoles te cuestan un poco, decime si no te levantaste con una sonrisa y no te fuiste a dormir anoche. Ya era el día de hoy, cuando terminó el partido, terminó 12 de la noche. Sí, quise quedarme a ver Austria-Jordania. Sí. No sé ni cómo salieron. 3-1 ganaron el seleccionado austriaco. Es el grupo de Argentina, sí, ¿cierto? el próximo rival de Argentina. Uno hubiera dicho que nos convenía un empate, ¿no? Así en general. Sí. Si Argentina suma 3, nosotros suman 1, había derrota Argentina 0. Pero igual Jordania es debutante en el mundial. Un rival, claro. No es fuerte. Pero dicen que un partido bastante parejo fue. Como van a ser todos los partidos del mundial, ¿no? Nosotros estamos durmiendo con una sonrisa dibujada en el rostro. Sí. Buen día, Rodri Redondo, ¿cómo estás? Buen día para todos. Vamos a Argentina todavía. Vos dijiste ayer que el primer gol era de Messi. Sí, me olvidé decirte que los otros dos también. Claro, es tan extraordinario. Es tan extraordinario que te mete 3 así para abrir el mundial, ¿no? No, y de qué manera, de qué factura, ¿no? Brutal. Pero aparte un partidazo, no solamente por los goles, arrancó recuperando ya desde muy... de alegría y te lleva también a ilusionarte. Hay motivos suficientes para ilusionarse porque Argentina es campeona del mundo. Cierto es que el mundial es hipercompetitivo y podés quedar eliminado o perder un partido siendo muy parejo. Son 8 partidos. Claro, como pasa, como en este caso son 8 partidos, un partido más que los torneos habituales, porque hay 16 avos, además de la instancia. Bueno, claro, vos pasás de primera ronda a octavos, ahora pasás a 16 avos, de modo que es un partido más. Pero bueno, un comienzo inmejorable. Lloró Messi. Lloró Messi en el primer gol. Después vamos a contar un poquito más de eso, pero bueno, habló, vamos a escucharlo después en un ratito. Lloró porque no está pasando por un buen momento en lo personal. Dice habla de algo personal sin detallarlo, ¿no? Sin revelarlo. Exacto, no da detalles ni nada, pero bueno, o sea, si lo viste llorar a Messi, tiene que ver con eso. Dejó algo, igualmente dejó algo entreabierto. Después le voy a contar qué, porque digo, si bien no habló de su historia personal, contó algo puntual que vive en su intimidad, en el día a día, con Antonella y con sus hijos, que da la pauta de que puede ser que venga por ahí, o bueno, no sé, algo especial ahí. Bueno, está bien, es lógico, ¿no? Su último mundial, muchas emociones en Estados Unidos, muchas cosas para decir, la familia, los récords y un montón de cosas. Lo que anoche para mí fue una noche...
Yo no me lo imaginaba así, sinceramente. Claro, No me lo claro, imaginaba así. supera todo. Chicos, son las 10 y 10. Sí. ¿Vieron que hacemos a las 11 y 11? Son las 10 y 10. Estamos hablando del 10. De modo que hoy hagamos el deseo de las 11 y 11 y el homenaje de las 10 y 10 en este momento. Te Bueno, puedo proponer una cosa, si querés, ya que estamos. Dale. Me adelanto, te explico por qué me adelanto. Viste que siempre el sorteo lo comentamos después. claro, tenemos el sorteo del mediodía, siempre cosas ricas. Pero como hoy la tengo cortita ahí al pie, como Leo Messi ayer, en el segundo gol que le quedó prácticamente el arco libre, yo déjame patear, ¿puede ser? Te pateo cortito con esto que es la consigna del día, que tiene que ver con Leo Messi, ya de entrada. Bueno, Messi, viste que ya tiene monumentos, ya tiene murales y calles. Y tatuajes. En todo el planeta, ¿no? Pero le falta el homenaje definitivo. Por eso vamos a abrir el WhatsApp ya desde tempranito, desde primera hora, con este delirio hermoso. ¿De qué se trata? Si el capitán arranca el Mundial metiendo 3 goles en el debut, la pregunta es al 1551, 6051, ¿qué calle, plaza, rincón o monumento de Río Gallegos deberíamos rebautizar hoy mismo con el nombre de Lionel Andrés Messi? Yo propongo y abro para que cada uno opine, creo que la autovía debería llamarse Autovía Lionel Claro, Andrés y Messi. ahora que va a ser A avenida, partir de hoy. sería la avenida Messi. ¿Viste que se Avenida está, ¿viste que Lionel se está Messi. reconfigurando una avenida? Mirá vos, ya es el primer nombre de la avenida en este ejercicio de la imaginación. ¿Qué dicen? Avenida Lionel Messi. ¿Qué dicen? ¿A favor? ¿En contra? Yo hago una momentánea, A porque ver. sé que puede ser controversial en el mediano o largo plazo. Esta controversia en Río Gallegos la tuvimos cuando falleció Néstor Kirchner. Entonces, sin entrar en controversias tontas que no tienen ningún sentido, Sí. arriba del caballo de San Martín, en la plaza principal de nuestra ciudad, en este mes lo ponemos a Lionel, señalando Lo con bajás. con su dedo, pero no está señalando la cordillera de los Andes, que esté señalando, bueno, tampoco los Estados Unidos, no sé, que hacia el interior de la Argentina, hacia una señalada con su dedo hacia nosotros mismos. Sé que ese monumento ecuestre no se va a Qué hacer de buena, un día buena. para otro, pero es solo ejercicio de la imaginación. Vas a la plaza y lo tenés a Messi, ahí Banco. arriba un mes, a Hay lo largo de un- todo el Mundial. Hay una estatua que está de Messi. Sí, está el monumento de los campeones del mundo. De los Y campeones está La muy plaza, la buena. plaza de los campeones. Sí. Y está muy bueno y todo, pero no tiene el protagonismo que tiene que tener para mí. Para mí tiene que llamarse la autovía, tiene que llamarse o la avenida Lionel Messi. Algo más grande. Algo más grande. Sí. Abrí tu corazón, Nica, dale. Decilo, te veo, me gustaría, te veo pero, dudando, te veo dudando. No cosas vinculadas a una calle. Pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿O qué otra cosa? Ponele, ¿qué propones? Una plaza. Bueno, una plaza, puede plaza. ser, puede ser. Para mí, lo que se asocia a las calles son viejos que picharon. Claro, Que- tenés razón. que- Es cierto. salvo, ojo, Sí. salvo el mamarracho que le hicieron de ponerle el pasaje o a la callecita esa que está detrás de la cancha Ferro. Es verdad. ¿Cuál es? Chiquitapia. ¿En serio se llama Chiquitapia? Mirá vos, no sabía que el Bueno, barrio del Ferro pero tenía digo, una calle llamada Con más razón, Chiquitapia. digo, si el Chiquitapia tiene una calle en Qué Gallego, grande. ¿cómo Messi no va a tener una No, avenida? no, pero es un pasaje. Así sea un pasaje. Son Pero Chiquitapia no tiene 50 ni un pasaje. Un tiene que abrazo a tener. la gente del Ferro y toda nuestra solidaridad. No, un Sí. barrio hermoso de Río Gallegos. Claro, pero es Chiquitapia. Messi merece el ¿En qué nombre. estaban los concejales? ¿No? Sí, sí. Como se dice ahora, estaban en una los En concejales. Narnia, No, Narnia, claro. Narnia. Lo que pasa es que vos, bueno, ahí ya después Sí. dejamos abierta la Dale. Pero La consigna. autovía Sí. estaría buena. Puede ser, igual tenés razón con lo que decís. El que Pero, pichó generalmente se le pone sí, al por que se fue. eso. Pero bueno, yo digo como para hacer algo grande, algo que resuene. No existe. No sé si hay una avenida en el país que se llame Lionel Messi. Me parece que no. No. No, Sería- claro, no, sí. Es cierto que sería muy controversial. O sea, nuestro entusiasmo de hoy es hermoso, digamos. Igual, Sí. me parece que Ya Rodri, no vamos a Messi. Rodri, Claro. no dé ideas a los funcionarios, a los concejales. Yo les hago todo más fácil, hermano. Claro, mañana van a... Ahí estamos viendo en YouTube, gracias al trabajo de Rodri Polini. Che, saludemos a todo el resto de nuestro equipo, ya que Sí. estamos, a nuestros compañeros de trabajo, El Pitbull Villanueva. pares de tarea. Está Tony en la redacción. Fer también en la redacción. Deja esa foto en YouTube nomás, Rodri, que Lore la Aro detallamos. en redes. Sandro Selector Skeletor Díaz. Ese Selector. Ese Selector en la producción de este Claro. producto. El comandante Brian Álvarez. ¿Cómo anda usted, Brian? Hola. Bueno, mirá qué saludo raro. Igual acaba de compartir con nosotros uno de los goles de Messi. Sí, ya. y también de Terrabusi, viejo.
el señor Rodri Redondo en el streaming. No, Rodri Poloni. Rodri Gracias. Poloni, perdón. Hago dos cosas a la vez. Multitax. Ahí lo poncho a Anita. Y Juli Quirós. Juli Quirós, un termóvil. Vino a conducir Buenos Días Malvinas habiendo dormido poco. Nos contaba fuera del aire que ayer lo invitaron a beber algo. Mientras se miraba el partido, beber algo, me refiero a algo con alcohol, ¿no? Y él dijo, no, mañana hay que laburar temprano, que es el programa de la primera mañana de Radio Nuevo Día, de modo que saludos para él también. Bueno, estamos viendo en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día, estamos viendo el pasaje Chiquitapia, que me acabo de desayunar que existía acá en el barrio del Ferro de Río Gallegos. Y recién nos mostraba Rodri Poloni en YouTube, y lo describimos para el público de FM, el monumento de Messi. Para mí, con todo cariño lo digo, ¿no? Pero la Plaza de los Campeones es poco agraciada. No es una plaza bonita. ¿Así que le falta verde? No es bonita. No, la Plaza de los Campeones no es una plaza agraciada. Están los monumentos de Maradona, Messi, Kempes. ¿Me falta alguien más? No, porque es uno por cada campeón del campeonato del mundo. Está la pelota, que parece como la tango, ¿no? Una cosa así, como la clásica blanca de gajos negros. Y no me parece bonita. He pasado muchas veces por ahí. Ahora está, ¿cómo se llama? La Plaza del Agua, el parque de agua, que los chicos, bueno, esa es una cosa más lúdica para los chicos en los días de mucho calor, pero paso por ahí y no me parece bonita. Eso es lo que me pasa con esa plaza. Entonces, viste que no dijiste, Rodri, Messi, y nos acordamos de ese monumento. No pasó eso, no linkeamos una cosa con la otra. Y les pasa que es la de los campeones. Claro. No es solamente la de Messi también. Totalmente. Claro. Vos pasás por ahí, no son feas las esculturas, o sea, están bien logradas, pero es como que su estética general no acompaña. Me da esa impresión a mí, ¿no? Sí, me transmite eso. No tiene esa iconocidad o ese valor, nos resalta el entorno. Claro. Que lo rodea. Claro, eso, ¿viste? Bueno, en fin, nada, un comentario del paso nomás. Pero la consigna está buenísima. Bueno, en mi caso lo pongo a Messi arriba de... Bueno, disculpe usted, don José San Martín, es solo un mes. Usted es el libertador de la patria. Entonces, desde ya que es el entusiasmo del día de la fecha. Claro, chicos, usted permítanos, ese es mi monumento. Sacamos el caballo y ponemos un arco última. Claro. Esa es otra, ¿no? Claro, y Messi... Bueno, vos sabés que en cualquier momento la agarra a alguien y la hace como se dice, proyecto, no sé cómo le dice. Sí, usted maneja más redes sociales que yo. Yo tengo poquitas redes sociales, tengo 2. Acá tenés un par de influencers entre nosotros. También. Snapchat. En mi caso, mi público es de 45 a 60 años. Claro. O sea, son viejis. Yo tengo. Sí. Viejis con todo cariño, no soy de esa edad. Y de pedo Instagram. Ajá, claro. Nada más, tenía la otra del pajarito que compró. Sí, Twitter, que ahora es X. Y me di baja, me cansó. ¿Qué pasó? No, me cansó de escuchar al bobo del presidente o publicando nada. Listo. Aparte, la consideraba muy invasiva, muy rompe pelotas. Claro. Dejaste de usar Twitter o X. Sí. ¿Qué pasó? Snapchat, ¿qué es? Una red, ¿no? Sí, ya tiene unos años igual Snapchat. ¿Y qué es más usada por jóvenes? Chicos, ustedes que son más jóvenes que yo, ¿quién me puede ayudar? Rodri Puede ser Redondo. que pasa que viste que hoy los mensajería y red se confunden a veces. Sí, ¿Viste? Porque, por ejemplo, WhatsApp hoy por hoy también funciona, hace las veces de redes sociales. Yo no sé si Snapchat no será parecido, nunca lo usé. Por eso me parece que es una mezcla de mensajería. Era de muchos pibes. A lo que voy es que el Android, ¿ustedes lo conocen? Confirmo, son las dos cosas. Mensajería instantánea y red. Bueno, gracias, Rodri. Erling Haaland, el delantero, el pibe, el noruego. Sí. Este vikingo del gol que ayer se debutó. Primer rubio. mundial, el rubio grandote, el androide, le dicen. Le dedicó un posteo a Lionel Messi. ¿Qué dice? Puso en el Snapchat que es Messi is a madman, anormal. Con una coronita de rey. Y nuevamente volvió los elogios para Messi. No son novedades, ya que Haaland había demostrado su debilidad a Messi. Por ejemplo, dice, el mejor de siempre en mi opinión. Claro. Esto lo había dicho sobre Messi en el año 2024. Claro, para el público no futbolero es tremendo jugador Haaland, ¿no? Sí, un tremendo delantero. Para el público no tan futbolero, en el fútbol europeo es un jugador muy destacado. Un pibe, un delantero noruego, actualmente milita en el Manchester City, es
Chicos, antes... Le tirás una piedra y te la cabecea y te da ese gol. Totalmente, a ese nivel. Es el grandote que Chicos, siempre quisimos tener para el equipo. Y ¡tac! Hoy vamos a estar todo el programa así, es decir, el Mundial nos va a atravesar y Argentina también. Hoy está la columna, por supuesto, capítulo 25, la columna de Héctor Nica Mancilla, alias el profe en ese momento. Al menos un par de cosas más para que no queden viejas nomás. Dale. Digo lo que tengan ganas de decir ahora de este momento de fútbol, ¿no? Y después vamos a volver desde porque ya. hay novedades. Nos apunta Cari Taverne, lo que sea, lo que quieras, Sí. Nica, Rodri también, pero esto nos apunta Cari Sí. Taverne, le mandamos un beso. En una nota de archivo de Tiempo Sur de julio del año pasado, Chiqui Tapia le agradeció a Pablo Grasso por la calle en Río Gallegos. El presidente de la AFA manifestó su gratitud por la decisión del Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante de poner su nombre a una calle de la ciudad. Ahí está. Qué curioso. Ahí Y esto tenés fue a el través de dato. redes, el agradecimiento de Chiqui Tapia, ¿no? Chicos, son las 10:20 de la mañana. Lo que sí me parece oportuno. Esperemos ahí es- porque cualquiera se le va a ocurrir casi Mañuco. No, por favor. No, Basta. el que tenemos. Hasta acá llegamos. Mañuco, en la jerga de Héctor Nica Mancilla, para quien no es oyente habitual del programa, es Manuel Adorni. Claro. Que hoy Calle Alibaba. Claro. Entre Alibaba y Manuel Adorni. Y los 40 ladrones. Claro. Chicos, 10:21 de la mañana, 3 grados la temperatura. Actualizamos los datos del tiempo, 3 grados la temperatura, la humedad 83%, el viento que está soplando a 21 kilómetros por hora. Para hoy vamos a tener una máxima de 4 grados Sácame y la una duda. mínima de 1 bajo cero, con un cielo que va a estar completamente cubierto. Es decir, Esa, sacame la duda. Cielo cubierto. me totalmente dijiste. cubierto. Probabilidades Viento que va a soplar del norte. ¿Probabilidades de qué? de chuva. No. Ah. No veo, por lo menos acá, no veo. No sé, lo que sí veo Sí. es que es una semana con temperaturas bastante parejas, excepto por lo que se viene el fin de semana, pero el resto de la semana vamos a tener máximas de 6, mínimas de 0. Va a ser una semana así, con cielos nublados, por un momento va a salir el sol, pero hoy va a ser un día frío y con el cielo completamente cerrado, cubierto. Sí. Sí, cuando decís veo, Sí. me imagino con. Una bola mágica. Claro, es que así, adivinando. Puedo velocidad notar, variable. puedo sentir. la que- evidencia. Claro. Che, Nica, una cosa. ¿Tenés una remera de San Martín? San Martín. Recién me doy cuenta que tenés una remera de Don José de San Martín. Está muy bien, porque del es general. celeste y blanca. Claro. Del general. Exactamente. Tenés una remera celeste y blanca, como tanta gente en el día de la fecha y ayer en la Del víspera y en primer este general. tiempo. Claro, el primero de todos, el más importante. Sí. Después está el otro general, No sé quién querés nombrar. Juan. Ah, Juan Domingo. Juan Está Domingo. bien. Domingo. Bueno, ayer sonó en un momento del programa la marcha peronista cuando hablábamos del aguinaldo. Pero viste que hay gente que le encanta y hay gente a la que le da alergia. Sí. De modo que en el público pueden suceder distintas cosas. Bueno, son las 10:22. Se estoy Hicimos el esperando primer la- comentario de la mañana. ¿Cómo? Futbolístico. Claro, futbolístico y ya con la consigna abierta, que está buenísima la Claro. consigna. Bueno, esto es por premio, Rodri, ¿no? Hoy tipo 12:20 más o menos se va el premio por la consigna El Monumento a Messi. Almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y la encontrás en Alberdi y España. Por el almuerzo de Nucha nos tenés que decir, tenés que responder la consigna del día de hoy, que es muy sencilla, muy sencilla, muy fácil, muy práctica. Nos tenés que decir, ¿qué es lo que no tenés que decir? Claro, ¿qué es lo que no tenés que decir? La pregunta, ¿no? Y la respuesta es, nos tenés que decir qué calle, plaza o rincón o monumento de Río Gallegos tenemos que rebautizar hoy mismo con el nombre del más grande de todos los tiempos, Lionel Andrés Messi, que ayer se convirtió en el máximo goleador de los mundiales, que ayer sumó 200 partidos con Argentina, que ayer le pasó el trapo a Pelé, que ayer le pasó el trapo a los alemanes, que ayer le pasó el trapo a Argelia, bueno, a Lionel Messi, al campeón del mundo, al más grande de todos los tiempos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A qué lugar tenemos que rebautizar de Río Gallegos hoy mismo con el nombre de Lionel Andrés Messi? Si nos contás y nos mandás un mensaje de audio, mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte el almuerzo de Nucha. Siendo las 10:24, vamos a abrir el primer comentario de la agenda periodística del día de la fecha. Las cosas que pasan en Gallegos, en Santa Cruz, en nuestra vida en comunidad, ¿cierto? Hago un resumen, chicos. Después algunos temas los vamos a ir desarrollando. Bueno, si tenemos suerte, porque ayer no la tuvimos, pero eso ya no depende de nosotros, ¿cierto? Pasa básicamente que el entrevistado que se compromete a salir al aire salga. Y a veces eso no sucede.
Si tenemos suerte hoy, vamos a retomar el tema de la sesión extraordinaria del último viernes en la Cámara de Diputados, en la que con la presencia del gobernador se vio frustrado el intento de aprobar la toma de deuda en dólares por hasta 600 millones de esa moneda extranjera, con la cual el gobierno, el Poder Ejecutivo, redondeando un mes, va para un mes esta discusión, plantea, para salir adelante necesitamos financiar obras que son estratégicas, que dinamizan la economía. Bueno, si tenemos suerte, y ojo que esto sigue, o sea, la próxima sesión ordinaria es la semana que viene, de modo que las repercusiones de lo que tengan para decir diputados y diputadas es un tema de consulta. Hemos ya entrevistado a unos cuantos diputados en estos 20, 30 días al respecto. Bueno, hoy, si tenemos suerte, tendremos un testimonio del interior de la provincia. Dicho esto, 2 o 3 cosas. Hace un rato nomás difundió el gobierno la fecha de pago del aguinaldo para los trabajadores públicos de la provincia. Y va a ser ahora el 20. El 20 de junio se paga el salario anual complementario, la primera cuota, para todos los trabajadores de la administración pública, tanto activos como pasivos. Saben, chicos, que tenía abierta acá la nota y se me fue. Sábado pero 20 de junio. Claro, creo que dije lo sustancial, Sí. lo dije, ¿no? Sí, No dije nada mal. Es todos los empleados públicos de la provincia, sábado 20 de junio, ahora en unos días nada más. Claro, sector activo y pasivo, entes descentralizados, poder legislativo y judicial. Ahí está, ese es el detalle que no recordaba de memoria y se me había traspapelado la publicación. Bueno, entonces pago el aguinaldo. Estas noticias corren como reguero de pólvora, ¿no? En 5 minutos entra todo el mundo de la fecha de pago del aguinaldo. Esto fue oficializado hace minutos nomás por el gobierno de la provincia a través de redes sociales. Reclamos y paritarias y reclamos. Ustedes saben que está en curso el paro de 72 horas de ADOSAC, miércoles, jueves y viernes, y ADOSAC va a negociar, o mejor dicho, va a continuar la negociación paritaria mañana. Pero ayer, al mediodía, nuestra web actualizaba la información del panorama a esa hora de qué pasaba con la paritaria de ayer. Ayer fue la paritaria central, la paritaria donde tienen representación ATE, UPCN y APAP. El gobierno emitió un comunicado diciendo que se había ofrecido un 13% de aumento. Luego lo vamos a detallar, pero sucede que es un 13% de aumento entre julio y diciembre. Y esto ya fue rechazado, por ejemplo, por ATE, que en el contexto de esta negociación de ayer, una vez terminada, anunció un paro de 72 horas. De modo que tenemos paro docente de ADOSAC y paro de ATE de 72 horas miércoles, jueves y viernes. La paritaria central sigue negociando el viernes, es decir, ayer no hubo acuerdo, pero vuelven a juntarse el viernes. Hoy es la paritaria de salud, mañana es la paritaria docente, y escuché a Juli Quirós esta mañana en su programa Buenos Días Malvinas, que decía que el viernes, por ejemplo, era la paritaria de los viales, que los viales también tienen reclamos propios además de salariales, que vienen haciendo medidas de fuerza. Su paritaria que seguía el viernes la pasaron para el lunes. Entonces, estos son sustancialmente días de paritarias. Y hoy, chicos, hoy continúa la negociación de la mesa del salario policial. ¿Se acuerdan el miércoles pasado al mediodía? Que pasamos un audio del primer ofrecimiento a la policía, y la policía autoconvocada era al grito de que se vayan, con un nivel de enojo altísimo. Bueno, claro, hubo media docena de ofrecimientos entre miércoles y viernes en esa negociación, que pasa un cuarto intermedio para hoy. Pero en esa negociación de la mesa salarial policial, hay que decir que es muy visible el reclamo público de la policía, ¿no? Ayer nuestra web publicó, nosotros lo comentamos al mediodía, que a través de estados de WhatsApp y de distintas formas que tenemos hoy para comunicarnos vía redes, más de 60 jefes de policía respaldaron el reclamo de los autoconvocados. Y ayer hubo una marcha. Ayer hubo una marcha de la policía y ya ha tomado una dinámica esto de que uno ya deja de contar las marchas porque se van sucediendo en el contexto de la carpa que tienen frente a la Casa de Gobierno también. Y para cerrar con este primer comentario de la semana difícil, complicada, trabajosa para el gobierno y trabajosa para los sindicatos que van a negociar paritarias, hay que decir que APEL, el gremio de los legislativos, que tiene una nueva conducción, que asumió hace poco y se sumó al frente sindical, y allí los vimos la semana pasada en la conferencia de prensa, viene pidiendo abrir la paritaria
y con una serie de detalles y planteos dice que, bueno, se está dilatando. Y vale decir que esta paritaria, en términos político-institucionales, quien debe responder es el vicegobernador Fabián Leguizamón, ¿cierto? Porque es el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, esto como para resumir el panorama de paritarias y de paros y de negociaciones en curso. Apenas resumido, ya vamos a volver a esto más tarde. Y por otra parte, me llamó la atención y vamos a hacer un apartadito más adelante. ¿Vieron que el gobierno anunció el fin de semana que no se van a aplicar descuentos sobre el aguinaldo para quienes tengan deudas de tarjeta con el Banco Santa Cruz? Pues bien, habló Gustavo Martínez. Gustavo Martínez es el director del Banco Santa Cruz en representación de la provincia. Vieron que el banco tiene 51% de capital privado del grupo Eskenazi, es decir, tiene una mayoría privada, y el Estado provincial es dueño del banco en el 49%. Hay un representante en ese directorio, que es Gustavo Martínez, y ayer habló con LU14, Radio Provincia. Nosotros vamos a poner al aire un reporte de sus declaraciones. Dice que en realidad ya hace un par de años que se venía en los hechos haciendo que no se descontará sobre el aguinaldo de las deudas de tarjetas de crédito. Pero dice algunas cosas más. Vieron que ayer dijimos, che, ¿cómo era el tema de refinanciamiento de deudas? Este plan que lanzó la provincia, que el Banco Santa Cruz abrió un... ¿Tenés buena provisión? ¿Qué hiciste, una compra mensual, no? Y sí hago, sí. Bueno, ¿se acuerdan que Juli Quirós, ¿cuándo fue? La semana pasada, La semana ¿no? pasada. Hicimos el móvil del mercado concentrador. El mercado concentrador. Hoy hay hot sale. Ajá. El hot sale es el día como de ofertas, ¿no? De ofertas, sí. De 10 a 16 en el mercado concentrador. Pasamos el dato ahora porque son las 10:30. Ah, hoy está para no tener plata, ¿no? Para entrarle y tirarte 5 kilos de palta. 5 kilos de palta. Tenés palta para... Bueno, depende cuánto consumas, ¿no? Claro. El asunto es que no se te eche a perder, ¿no? Claro, sí. Bueno, mirá lo que dice la nota. Se reedita el hot sale de Mercado Concentrador Patagónico con precios promocionales para mayoristas y minoristas. Esto es hoy de 10 a 16. Tiro el dato así, es un comunicado oficial desde ya, pero como para, en este primer resumen de noticias, comentarlo al aire. Bueno, todavía no tomé el mate de Rodri, ahí lo tomo enseguida. Hablando de la consigna ayer era, ¿no? El mate no es micrófono. Bueno, es lo que estoy haciendo en este momento. Política nacional, ahí estamos todos mirando de cerca a Manuel Adorni. Pero Rodri, Dice vos que venís está siguiendo... recluido, Mañuco, ¿eh? ¿Recluido? Sí. ¿Qué leíste? ¿Qué sabes? Que está solo así. Aislado. Aislado. Ayer escuché a un periodista que cubre Casa Rosada, el muchacho del Destape que entrevistamos el año pasado, sí. que vino a la fiesta El del Destape Día igual. del Periodista. Ay, se me fue el nombre. Bueno, ese colega, que es acreditado en la Casa Rosada, decía que... que tuvo el cruce ahí con... ¿cómo se llama? Con Toto Caputo. Con Toto Caputo. Claro, exacto. Cuando estuvo acá para el Día del Periodista del año pasado, justo Toto Caputo lo había cruzado en una conferencia de prensa. Bueno, ¿sabés que él contaba que está muy mal Adorni? Muy mal. O sea, muy mal de ánimo, muy perseguido. O sea, que está muy, muy afectado. Y que eso en Casa Rosada lo cuenta todo el mundo. Bueno, él como está acreditado, Claro. siempre ahí tiene buena información. Eso con relación a Adorni. Pero, Rodri, hoy nos vas a hablar del caso Agostina, que salió de la agenda por una cuestión lógica en un punto, que es que van pasando los días. Es el caso del femicidio tan resonante en la ciudad de Córdoba de hace un par de semanas atrás, pero vos lo venís siguiendo y hay algunas cosas para contar, ¿cierto? Exactamente, sí, hay novedades del caso Agostina. Bueno, hace poquito terminó el secreto de sumario, básicamente, el tiempo que tiene la justicia o la fiscalía para mantener bajo secreto algunos detalles de la investigación. Y se habla, bueno, hoy tiene que declarar, por ejemplo, Soledad, que es la mujer que le presta el auto al principal acusado de abusar y matar y desmembrar también a la adolescente de 14 años. Bueno, Soledad tiene que declarar hoy. Ayer habló, bueno, no habló en realidad, se sentó solamente en el banquillo Barrelier, no habló, se decidió por el silencio y falta que hable después, bueno, Faceta, este hombre de 47 años que es el tercer acusado por encubrimiento agravado por tratarse de un femicidio.
Hay una presunción, algo de lo que se está empezando a hablar de a poquito, por lo bajo, que es que, bueno, como esta mujer Soledad trabajaba en un lugar donde, que era un bar que tenía camas en su interior, es decir, ya saben de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, potencialmente un prostíbulo, un lugar donde Guachitas Bar. Guachitas Bar, exactamente. El bar Guachitas Bar. Bueno, la relación que lo están Dicen intentando que era establecer. portero, puede ser, o oficiado de portero Barrelier en ese lugar, Rodri. No sé, no sabría decirte sinceramente. Lo que sí te puedo decir es que se está empezando a hablar de Guachitas Bar, se habla de Soledad, que al principio vieron que cuando habló ella parecía que no tenía nada que ver, que decía que decía que no, que yo confiaba en él, que yo creía en él. Era la pareja de Barrelier ella, ¿no? Que habían cortado hace poquito tiempo, justo antes de que desapareciera Agostina y demás. Bueno, pero parece que detrás de todo esto podría llegar a haber una venganza narco, una venganza por droga, ¿no? No era simplemente un homicidio, un femicidio, digo, provocado por alguien que intentó o abusó sexualmente de una menor y la mató para tapar el crimen, sino que acá podría llegar a haber algo más. Bueno, de eso se está empezando a hablar en estos días, no hay muchos detalles igualmente, después te voy a contar más, pero bueno, solamente a modo de adelanto estos tres datos, ¿no? La declaración de los principales acusados y el dato de la hipótesis del la posible venganza narco usando una menor, que me recuerda mucho al caso, ¿se acuerdan ustedes de Candela? Sí, de Candela, tiene esos ribetes. que tuvo que bueno, le secuestraron a la hija, a la madre, y a la hija aparece, bueno, y Candela aparece muerta en la provincia de Buenos Aires. Que el padre estaba preso, había estado preso. El padre había estado preso y después se confirma que había sido una venganza contra la familia. Bueno, va por ese camino, ¿no? No sé si va por ese camino, pero se está empezando a hablar de eso por los actores, digo, por esta mujer que trabaja en un prostíbulo, por este hombre que es un barra brava, relacionado con la política. O sea, hay actores que no son actores comunes y corrientes. No. Ayer hablaban los tres implicados, ¿no? Ayer hablaba uno, que era Barrelier, no habló. Hoy le toca a Soledad, que es la novia de Barrelier. Y no sé si hoy o mañana le está tocando al otro, que es Faceta, el hombre de 47 años, que vivía en la casa de Barrelier. Y temporariamente, ¿no? Y que lo acusan de haber intentado desviar la investigación a la justicia y también de encubrir frente a la familia a Barrelier. Nica, a modo de adelanto, hoy es el capítulo 25 de tu columna mundialista. ¿Por dónde va a ir en el día de la fecha? Ayer nos contaste un perfil de los partidos de las elecciones que se enfrentaban, ¿cierto? Y allí vino también el perfil del equipo rival de Argentina ayer, con un par de jugadores. Había un delantero y un defensor que vos nombraste ayer. Yo no me acuerdo de esos nombres, vos te los acordás de memoria en general. Pero por suerte no nos hicieron daño. No, por suerte no. Pero sí me acordé del Manchester. Del Manchester City. Que vos dijiste ayer, ojo con ese jugador que es bueno, y es cierto, era de los jugadores que había que marcarlo muy bien, porque la delantera de Argelia, la verdad que era una delantera con la que había que tener mucho cuidado, claro. Eso había que cerrarse bien y estar muy concentrados. Este mundial tiene una característica que ve el retorno de viejas y tristes historias en el mundo del fútbol de los mundiales. Por ejemplo, la historia sacrificada y triste de una nación tan sufrida como Haití, que ya tuvo su debut, que perdió inmerecidamente con Escocia, vamos a decir, 1-0, mereció el empate. Pero también hoy tiene el reentré de otra nación muy convulsionada hasta el día de hoy, donde si hay algo en África, el reflejo de cómo la saquean, el reflejo de la República Democrática del Congo, que en el Mundial del 74 se llamaba Zaire y que tuvo un dictador déspota que hizo tropelías y se murió en el exilio francés, Mobutu Sese Seko. Zaire vuelve como República Democrática del Congo, que era su nombre original. Claro. Maracanás de Mobutu Sese Seko le puso Zaire, pero el nombre original de ese país era República Democrática del Congo. O casualidad, Haití jugó el Mundial del 74, su primer mundial, y vuelve ahora. Zaire
o la República Democrática del Congo habría jugado su primer mundial en el 74 y vuelve ahora remozada, vuelve ahora con ganas de ser protagonista. Esta Nobel nación ahí por los 60 nació, se independizó de las garras de este poderoso país también tan colonizador como fue Bélgica, ¿no? Muy pocos tienen que Bélgica tiene gran parte de la culpa de mucho sufrimiento de muchas naciones de África, ¿no? Porque conquistó el Congo, después conquistó otros países, el Congo belga. Claro. ¿Quién no escuchó hablar del Congo belga? Hay dos Congos, hay dos países que se llaman el Congo, ¿no? Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar que Congo debuta, o sea, tiene su reentré mundialista con Portugal, que Claro. para muchos también es un candidato silencioso. Claro, hoy a las 2 de la tarde es ese partido. Sí, vamos a hablar de Inglaterra y Croacia, esta Partidazo. vieja Croacia, partidazo a la postre. Vamos a hablar de un extraño país, también o cazuela, que tiene otro dictador como es Uzbekistán y que también hace su reentré mundialista o su debut mundialista, ante Colombia. De eso vamos a hablar. Buenísimo, son los partidos del día de la fecha Fútbol que y vos... dictadura siempre viste que hay una ligazón. Totalmente. Los déspotas y el fútbol. Totalmente. Bueno, vos en las columnas que hiciste mundial por mundial, y esto empezó hace un mes y monedas, es muy interesante. Uno aprende mucho de historia en los mundiales, o algunas cosas de cultura, lo que uno llama cultura general, ¿no? Y vos fíjate el adelanto que nos hiciste acerca de, en este caso, la República Democrática del Congo. Recuerdo cuando nos hablaste de ese dictador, Sí. cuando hiciste... El de los chicos, el de la anécdota risueña, que era una costumbre nacional. Cuando llegan a Alemania, en el aeropuerto de Berlín, los monos asados. Claro, en la fue el valija. capítulo de los monos asados que nos contaste, que llegan los tipos con monos asados y se los paran. O sea, Sí, dicen, sí, muchachos, pará. ¿qué llevan en estos bolsos? El cenaza alemán. Claro, y era comida típica para ellos, como que nosotros llevemos, no sé qué Sí. sería, una tira de chorizo, digamos. Sí, bueno, daría menos impresión como un asado, Una ¿cierto? tira asado. Un embutido. Una tira claro. asado. Ah, porque eran los monitos, ¿no? Claro, es esa historia que nos contaste hace algunas semanas atrás. Bueno, es lo que ustedes acaban de escuchar, es apenas un adelanto de la columna de Héctor Nica Mancilla, Historia de los Mundiales actualizada, ¿no? Ya con los partidos del día de la fecha, porque hoy juega la República Democrática del Congo en el capítulo número 25. Bueno, hoy vamos a tener un día con un cielo nublado, se lo decíamos al principio del programa, un día vamos a tener un viento de 20 kilómetros por hora como máximo entre las 11 y la 1 de la tarde, porque después prácticamente no habrá nada de viento, ¿eh? Tal vez algunas ráfagas de unos 30, 35 kilómetros por hora soplando del noreste, pero nada más que eso. Lo que sí, bueno, obviamente la temperatura no sube, la máxima para hoy 6 grados, la mínima de 1 bajo cero y un cielo que va a estar completamente nublado en la capital de Santa Cruz en este día 17 de junio de 2026. 17 de junio, que hoy está cumpliendo años una cantante mexicana de 55 años, cumple hoy 55 años, nacida en el 71. Hablamos de La Chica Dorada. ¿De quién? Paulina Rubio. Paulina Rubio, exactamente. Por eso, ahora suena en el aire, gracias a Brian Álvarez, en la 100.9. Paulina Rubio, feliz cumpleaños para Paulina, dale. No sé controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Para mí, solo para mí. Y al moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. El deseo incontrolable. El momento es ideal. Ya no pares de bailar. Ámame. Baila, baila, Casanova. Baila para mí, solo para mí. Y al moverte se... La plaza denominada Plaza de los Presidentes, ahí en La Ría, donde hay personajes nefastos como Menem, De la Rúa, Alberto Fernández, Cristina. Creo que esa plaza le podrían tranquilamente ponerle a Messi, que creo que le ha dado más alegrías a la sociedad argentina que todos estos personajes nefastos que he nombrado anteriormente. Buen día, banda. Para mí, la antigua calle Roca se tendría que llamar Avenida Lionel Messi. Guido 379. Y aguante la escaloneta, papá. Para mí, solo para mí, y al moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual, el deseo incontrolable, el momento
Hoy 17 de junio también es el Día Mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía. Bueno, la Patagonia Argentina enfrenta una situación crítica. Es importante nombrarlo y decirlo, porque en esta región es una de las áreas más afectadas por la degradación de los suelos. Y bueno, es un proceso que compromete casi, te digo, el 40% del territorio. En la Patagonia, el territorio nacional. Las razones son muchas, pero es un tema importante del cual no se habla. No Sí, se poco, habla. realmente poco. Y vos decís, ¿pero qué va a pasar? Porque es algo que no tiene vuelta atrás, es algo sin retroceso, es un cambio climático, o sea, la falta de lluvias. ¿Viste esta cosa que está pasando ahora de que llueve mucho en poco tiempo, en épocas en las que antes no llovía, y después tenemos meses y meses sin lluvia? Bueno, es un proceso que con el correr del tiempo se va a ir extendiendo y lo vamos a ir notando en el día a día con estos cambios que notamos, así lo venimos comentando siempre, ¿no? Che, cómo cambió el clima, no hace tanto frío, La zona de o San Julián, no llueve, o Rodri. llueve mucho. Campos en la zona de San Julián y por la zona de Tres Lagos, Sí. yendo para el paraíso que es el Chaltén, o ese triángulo que hacen con Gobernador Gregores, hay campos, estancias que están años abandonadas por... no hay pasto, chicos. Está en un proceso peligrosísimo de desertificación. Sí, es complicado el tema de la sequía. Vos sabés que creo que una sola vez escuché hablar a un político de este tema y fue en una entrevista en un canal de streaming a Máximo Kirchner. Creo que pero hace muchos años atrás. Que lo nombró y me llamó mucho la atención, porque viste, con una época en la que nadie prácticamente todo el cambio climático no está en la agenda política de la Argentina. Y si lo está muy en tercerísimo plano. No, de hecho hay un negacionismo del cambio Sí. climático, ¿no? O sea, la línea Milei es la línea negacionista, entre otras cosas, del cambio climático. Claro, o sea, por tal eso. cosa no existe, es directamente el planteo. Por eso mismo está bueno nombrarlo. Día Mundial entonces 17 de junio, Día Mundial de la lucha contra la desertificación y de la sequía, y contra la sequía. Le mandamos un beso a Katy, que está escuchando la radio, un beso enorme, dice buen día. Dice, para mí habría que ponerle a Messi a una plazoleta de fútbol y que las calles se llamen, escuchá, tercera estrella, mundial, cuarta estrella, así para ubicarla, le decís a la gente, la plazoleta Lionel Messi está entre la tercera y la cuarta estrella sobre el mundial. Igual, claro, Es fíjate buena, una cosa. me gusta. Fíjate una cosa que Compro. tiene algo predictivo de expectativa, ¿no? Porque cuarta estrella sería el mes que viene. Sí. ¿No? O sea, Katy ya se está adelantando a que este es el mundial de la cuarta de la escaloneta. Si eso llega a suceder, Dios quiera, ya les he dicho que este mes voy a Sos estar religioso. religioso. Dios así lo quiera. Bueno, sí se te va a complicar cuando te tomes un Uber o un taxi, cuando vayas entre tercera y cuarta estrella, puede haber algunos malos entendidos. Pero en tal caso que sea un feliz malentendido. Total. Che, bueno, pero vos sabés que me llamó la atención hablando de cuarta estrella que no hay canción. No, todavía. este mundial no tiene hit. Conocida no. Ayer se Este escuchó, mundial no tiene hit. Ayer se escuchó de nuevo, muchacho. Claro, el asunto del muchacho es la tercera. Claro. Es la expectativa por la tercera. Se le puede ir cambiando la letra. Y claro, pero justo cuarta suena mal. Viste que hay una cosa de fonética. Quiero ganar la cuarta. ¿Viste? No, suena mal. ¿Viste? Suena mal. Además Bueno, pero pará, puede ser quiero ganar otra estrella. ahí va. ¿Viste? Claro, hay que buscar una... A ver, muchachos. Rodri, llamo por teléfono. estás regalando tu trabajo. Lo llamo. Estás regalando tu trabajo. Lo llamo, te das Mirá que cuenta. con eso los muchachos de La Mosca, que son una gran banda popular y demás, pero no hablamos de La Mosca hace 15 años en Argentina. O sea, La Mosca dejó de tener hits. Mirá. Hasta que grabó esto que se sabe que no son los autores, ¿no? Claro, revivió con Con esa canción. El top, pero es cierto, no tenemos hit todavía. top 3 de los temas de ayer. El que nos salta es un inglés. Sí, totalmente. Sí. Todo el tiempo, una y otra vez. Ujú. Después, vamos Argentina, vamos a Chico, ganar. y- Que ya me tiene podrido. Dice, pero bueno, ¿Qué sigue le- funcionando. eh, Y El muchachos. mundial es lindo. ¿Qué les pareció esa introducción que hubo de Los Redondos? No lo vi. La previa. ¿La No lo vi. escucharon? No lo escuché. ¿La melodía? No. Y el tema de Los ¿Pero Redondos, quién, chicos. pero quién lo hacía? No, le pusieron la melodía Una ¿En canción. el estadio? en el ¿Qué estadio. canción Mira, pusieron? escuché que al Juguetes final del Perdidos. partido, Me al parece final del que sí. partido había cumbia Ese que hace argentina. tum, 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 tum. Ah, jiji. 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 Sí. Pusieron jiji. Pero así, sin la letra, ¿no? Claro. Hasta que aparece la voz del indio, pero Eso si en la tiene la organización es algo de la Sí, organización. chicos, Bueno, al menos están ayornados, ¿no? Están actualizados Igual- los muchachos yanquis que te musicalizan todo. Sin ánimo de ofender a nadie, pero digo, dudo que la gente que va a Miami o a Estados Unidos escuche Los Redondos. No, Claro, pero sí, es como se hace una consulta o... la consulta previa de Sí, decir. sí, sí. No, está muy bien igual, yo banco. Escuchame, Lo de ayer fue en la Kansas. FIFA está en todas. Sí, sí, Chicos,
fue ayer, noticia mundial, un chico, un alemán, un jugador, sale Sí. con los auriculares, viste que ahora los pibes futbolistas salen a reconocer el campo, están todos con su dispositivo electrónico, viste, hay auriculares que los chiquititos y después estos como que tenemos nosotros con banda. La FIFA le obligó al pibe al jugador alemán que le tenía que mandar una cinta blanca porque el auricular era de una marca que no es patrocinadora del mundial. Mirá vos. A ese nivel, A ese con ese nivel, detalle, todo mirá es vos. negocio. Nos apunta Beto, Sí. nuestro compañero de tareas, que escuchó al Indio también. Sí, ayer. ¿viste? Ah, mira, me lo perdí. Escuché loco. cuando gana Argentina que sí sonaba una banda de cumbia villera argentina. Sí, Eso sí lo recuerdo así, que sonaba de fondo en el estadio. Vieron que musicalizan mucho los Yankees. Sí. En general. Y la apertura que parecía un partido de fútbol americano, ¿viste? La apertura tremenda, parecía la final. La apertura parecía la final. Decís la apertura de la semana pasada. No, la apertura de hoy, de ayer del partido. Ah, de ayer, es tremendo, cierto. tremendo el Es show cierto, que se con las armó. banderas y demás. Y los chicos y todas las banderas, una cosa impresionante. O sea, pregunto, porque no pregunté antes, pero ¿quieren escucharlo a Messi? ¿Tienen Dale, ganas? sí, para el público que se lo perdió, que ayer vio el partido, apagó la tele, lo que sea, y bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque es algo que está llamando mucho la atención humanamente y al mismo tiempo deja cierta incógnita, ¿no? ¿Por qué lloró Messi en el primer gol? ¿Lo escuchamos? Dale. Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó unos días difíciles, complicados, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque pues estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más. No, la verdad que una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó unos días... Ahí está, lo escuchamos a Lionel Messi contándonos, 38 años tiene, claro, está pasando un momento difícil en su vida, nadie sabe bien por qué, solamente lo que pudimos ver son dos cosas que son satélites de la historia de ayer del triunfo de Argentina, que es, por un lado, la publicación de Antonella Rocuzzo, que le agradeció y lo felicitó, dijo, vamos a Argentina, subió una foto y dijo, vamos Lío, vamos a Argentina, el apoyo de la familia que siempre estuvo, no es novedoso, digamos, y por el otro lado, un detalle que dejó entrever en esa misma nota que da después del partido, que cuenta al pasar que estaba viendo, que está muy enganchado con una serie de Netflix. Sí. ¿De qué serie estamos hablando? Una serie de Rafa Nadal, que está en Netflix, en la que Rafa Nadal cuenta su historia personal como atleta de alto rendimiento, el sufrimiento, el dolor, lo que es amigarse con el dolor físico y el dolor mental que produce estar todo el tiempo una y otra vez exigido. Bueno, él cuenta cómo se hizo amigo del dolor y cómo él se terminó convenciendo a sí mismo, Rafa Nadal en esa serie cuenta que se termina convenciendo a sí mismo de que el dolor era necesario para poder llegar a ser quien era. Entonces, prácticamente Nadal termina revelándole al mundo que haber sido el número uno tiene mucho que ver con esta cosa de amigarse con el sufrimiento, ¿no? Entonces el Lío Messi cuenta que ayer justamente en esa entrevista, en un momento de la entrevista dice que está muy enganchado con esa serie, la estamos viendo, dice, estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él, creo que somos muy parecidos, dice. Me imagino que va a subir en cantidad de visualizaciones esa serie, muchísimo ahora en estos días, en estas horas, ¿no? De Netflix. Yo no la tenía, la verdad, y claro, Messi dice esto y dice que te llama la atención, genera curiosidad verla. Sí, total, muy recomendada, te digo, la tenía ahí como, ahora que la recomendó Messi, ya te digo, la voy a poner ahí primero para verla, tal cual, y creo que va a pasar eso, atención con el ranking de Netflix que va a aparecer primera seguramente la serie de Rafa Nadal. Cierro con esto, Brian, antes de la tanda, es un mensaje de Andrés. Vieron que vos hablaste de Mañuco hace un rato, sí. Nica Mañuco, en tu denominación es Manuel Adorni. Nos apunta Andrés que ha escuchado que a Mañuco le quieren dar un consulado, porque eso depende solo de una firma de Milei. No le pueden dar una embajada porque el caso de una embajada tiene que pasar por el Senado de la Nación. Claro, necesitas acuerdo. Sí. Y esa sería una salida elegante para, y lo califica de esta manera, semejante chorro. Bueno, cosa en la que más o menos hay bastante consenso, digo, a la vista de todos, ¿no? Bueno, pueden llegar a mandar a algún país, a un consulado de tiro ideas. Alguna. A Libreville. ¿Dónde queda? Vos que sos bueno en geografía. A la capital de Liberia. Ajá. La va a pasar bien ahí. ¿Por qué razón? Bueno, ¿Qué tiene de lindo, de atractivo la capital de Liberia? Y mucho calor. Ajá. Mucha corrupción. Estás haciendo una seña que ¿Mucha corrupción? ¿Qué significa? Estás cayendo la mano hacia la boca, así como... Mucho calor. Okay. Mucha corrupción.
Todos los días puede llegar a pasar, son distintos. Una buena combinación para él, digamos. Para él, sí, Está bien, a él que le entiendo. gusta. Pensé crecer. una pavada, chicos, perdón, porque tenemos la tanda y nos seguimos estirando. Pensé una pavada, chicos. Pensé una pavada. Sí. Esta gente que se enriquece de esa manera, que son en un punto gente tan miserable, tan mediocre, ¿no? Como tanta otra dirigencia que uno ha visto decir, che, qué gente de porquería. Decir, el que piensa, bueno, sí, pero se llenan de guita y no les importa nada. ¿Sabes qué? Esta gente no puede ni disfrutar lo que todos disfrutamos ayer. Ayer no me lo imagino a Adorni sacándose de su cabeza la preocupación y decir, che, qué lindo Bueno, era, sí. ¿cómo era ver el Mundial siendo feliz? Sí, la paz Quiero mental, creer que piensa, ¿no? la En un tranquilidad. punto. Claro, no pueden disfrutar de nada. Bueno, es el precio de la ambición. Qué cosa miserable, ¿no? Es el precio de la ambición. Tal vez sea una pavada, pero pensaba El eso precio ayer. del ladrón. Sí, el precio de la ambición, el precio de querer tener más a toda costa, sin importar, digamos, sin que le importe nada, pensando que... Pasa que lo que dicen mucho, lo que lo conocen a Adorni, bueno, más allá de lo que dijo Avi Checopar, que laburó con él en radio, lo Que era conoció en la un radio y seco. demás, lo que dicen es, Adorni tuvo un problema enorme cuando llega con el gobierno porque se enamora del poder. Claro. Se convierte en un tipo, prácticamente que se convierte en un prisionero del poder. Y bueno, después todo esto que decís vos, ¿no? O sea, cómo empieza a usar su propio poder para poder beneficiarse a sí mismo y termina siendo lo que él es. Déjame que te quería comentar una cosita respecto a Adorni. Yo no sé, prestar atención, vos dijiste, hablaban de un consulado para Adorni. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que ayer les comentamos que lo de Adorni se va a tratar en el Senado, o al menos esa es la intención de los dialoguistas, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de tratar un proyecto que fue generado, que tiene origen peronista? Yo no sé si Milei va a querer que La exposición tan alta. ¿no? quedar expuesto, digamos, que sus propios bloques o sus propios aliados terminen votando un proyecto peronista. Yo no sé si no va a ser sola la salida, te digo, ¿eh? Pareciera que es inminente. Lo que pasa es que, bueno, viste que dicen que el pez por la boca muere. Hace una semana Messi, digo, se mezcla. No. Ah, por favor. Hace una semana Milei dijo que lo bancaba y que vieron que era verdad y no sé qué. Bueno, hay que ver qué va a pasar ahora, porque no sé si ha tenido poca previsibilidad o estuvo mal asesorado, pero la presión es enorme. Claro. Sí, lo banca solo él. Enorme. Él, su hermana y Lilia Lemoine y algún par de libertarios más que andan dando vuelta por los canales porteños. No creo que Milei quiera la moción de censura, porque eso implicaría simbólicamente una derrota política muy grande en el Congreso, un espacio que él viene manejando bastante bien a lo largo de los últimos. Entonces, Claro, mejor... sí, vienen tratando, de hecho, Pato Bullrich, con todas las diferencias que tiene y en las propias reuniones de gabinete, además de públicamente, hay un trabajo ahí en el Senado para que no avance la moción de censura. Total. Así bueno, hay que ver, es un día a día, ¿no? Es un día a día verdaderamente para ese hombre. Siendo las 10:58, les recordamos que esto es Arriba el Día en FM 100.9. Estamos también en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día. Estamos en la aplicación de Radio Nuevo Día, si ustedes se la descargan en su celular. Nuestra casa madre es eldiarionuevodía.com.ar. Ustedes muy probablemente nos sigan en las redes sociales. La más viejita de todas, la fanpage, el Facebook del Diario Nuevo Día. Allí pueden ver las actualizaciones de las publicaciones de las principales noticias del día, e incluso a través de internet también nos pueden escuchar. Si entran a la web, el Diario Nuevo Día, van a ver que arriba hay una ventanita y te lleva a escuchar la radio. Esto es Arriba el Día, temporada número 11. ¿Querés decir algo más? Métele. No, Nita. una cosita de fútbol argentino. Che, los dos grandes equipos de fútbol argentino, Boca y River, River y Boca. En ese orden, por favor, Sí. el segundo, River Boca. Limpieza pasó? total, le están pasando la barredora de... Mirá, le decía yo a Rodri, le señalaba que, tranquilo, por igual ejemplo, yo borro el nuevo todo, Arena no borro. va a tener en cuenta a Cavani. ¿Y qué es que no juega hace Ahí cuánto son Cavani? Cavani, bueno, pero River anunció una fuerte limpieza. Salas, el correntino, el delantero. Sí. Pesela, el defensor. Castaño. Galopo, se lo dan por los ciclos terminados. Ahí nombraste media docena de jugadores. Pesela también, mira. Claro, sí, ya pasó. No, ha sido un gran defensor. Bueno, defensor de selección además, ¿no? Sí. Pero es cierto que no está ya en una No. etapa
quizás para la defensa River en este momento. Qué curioso que todo esto es cierto, ¿no? En pleno clima mundialista Pasa desapercibido. Totalmente. Y vos le pones el ojo. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Ojo, diputado, yo lo conozco, no sean chingüengüenchas. ¿Vos decís alguna votación? Es probable, es probable. Veremos cómo siguen las cosas. Son las 11 y hasta las 12:30 esto es Arriba el Día. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 459003. Suscríbete ahora en DirecTV.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en DirecTV.com.ar/legales. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede. Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca. En la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 43 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos.
Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, desde Río Gallegos, Santa Cruz. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966 23 58 74. Acceder Transporte, buen día. 23 58 74. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, desde Río Gallegos, Santa Cruz. Me está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando. ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca contra un muro, salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad, un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo, frente a los ojos que un día me miraron. 17 de junio del 2026, amigos, y acá estamos acompañándote cuando el reloj marca la hora 11 y 11 minutos, momento de pedir el deseo. Nosotros estamos con vos, acompañándote. ¿Quieren pedir sus deseos? Aprovechar ahora. Uy, ¿sabes? Mira, Brian dijo que seamos campeones. Lo gritó en voz alta. Y ya todos pidió la queremos Copa lo del Mundo. Todos queremos lo mismo, ¿no? En definitiva, ¿no? Que la Argentina salga campeona del mundo, que Leo Messi se lleve la cuarta, que se le pase la tristeza a Leo Messi para que pueda atravesar el Mundial de la mejor manera, que no le afecte lo que está viviendo personalmente, que es algo que ayer dejó entrever, ¿no? Pero bueno, lo que es la fortaleza mental de un jugador de alto rendimiento, ¿no? Que tal vez atravesando situaciones de vida muy jodidas, vayan a saber qué, pensamos, hablamos afuera y decíamos, che, ¿qué le pasará? ¿Qué será? ¿Será que, no sé, alguna enfermedad de algún familiar? ¿Algún problema con el hermano? Bueno, nadie sabe qué es lo que le pasó a Messi ayer por la cabeza cuando hizo el primer gol y lloró, pero todos, obviamente, que está sujeto a especulaciones y nada más que eso. Por adelanto de calendario, por estos feriados que se corren. Hoy, 17 de junio, paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Así es, claro, el feriado del lunes es por el aniversario de la muerte de Güemes, que es hoy en verdad. Otro prócer. Chicos, Sí. repasamos los datos del tiempo, ¿les parece bien? Siempre como es costumbre, a la vuelta de cada bloque para contarles cómo está el clima en este momento en la capital de Santa Cruz. Mirá, en este momento vamos a tener, vemos, porque si abrimos los ojos, que no es lo mismo que tenerlos cerrados, fíjense ustedes, vamos a ver que el cielo está nublado. 3 grados de temperatura en este momento con una máxima de 4 pronosticada para hoy y 1 grado bajo cero, un cielo que está completamente nublado y un día que va a estar así, con el cielo nublado, con un poquito de frío, una jornada verdaderamente de miércoles. De miércoles literalmente, hoy es miércoles 17 de junio de 2026. Ayer, luego del fin de semana largo por un poco el corte de luz del viernes, que no salimos al aire, y el feriado del lunes, ayer hicimos un bloque especial porque lo vale el tema, es de veras muy importante y destacado para la vida de Santa Cruz. El bloque especial, digo, acerca de lo que pasó en la Cámara de Diputados el viernes. El viernes, con una movilización a favor de la toma de deuda en dólares, esto llevado adelante por simpatizantes del gobierno y de la figura del gobernador Claudio Vidal, allí afuera de la Cámara de Diputados se juntó un grupo numeroso de gente, incluso gente que venía del interior y que convivió con quienes estaban allí reclamando por la no toma de deuda. Vale decir que aquel reclamo por la negativa, me refiero al reclamo callejero, no es del Frente Sindical, que viene reclamando otras cosas, aumento salarial en principio, sino de algunos integrantes de ese Frente Sindical. Bueno, el gobernador en persona se acercó a la Cámara de Diputados, allí en una especie de platea que hay debajo de las gradas y muy cerca de las bancas de los diputados. El jefe de bloque del oficialismo, Santiago Verastain, pide un cuarto intermedio cuando empieza la sesión para tratar el proyecto de toma de deuda y el gobernador habla. Habla a lo largo de 10 minutos. Ayer pasamos lo más destacado de esa locución, pero sucede que el gobierno en esa sesión, el oficialismo, no consiguió los 2/3 de los votos para poder sancionar la habilitación de toma de deuda en dólares por hasta 600 millones de dólares. La primera en tomar la palabra,
cuando empieza la sesión extraordinaria es Fabiola Loreiro. Es del bloque Por Santa Cruz, es decir, del bloque oficialista. Ella es de Puerto Santa Cruz y está en línea de teléfono. Diputada, gracias por atendernos. La saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nosotros muy bien. Aquí el Leandro Dolan junto a mis compañeros Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Bueno, hablamos el año pasado 2 o 3 veces, pero este año, diputada, todavía no habíamos hablado con usted, de modo que, bueno, teníamos muchas ganas de hacerlo en este contexto. Lo resumo. Usted el viernes trató de persuadir a sus pares para que se tomara la deuda en dólares, se votara y no sucedió. Ahora que pasaron unos días, ¿qué balance hace de lo que pasó el viernes? No sé si tratar de persuadir, no diría la palabra, ¿no? Sino que simplemente estaba expresando lo que nos viene pasando después de tantas negociaciones y después de todo lo que fue justamente las reuniones que se han tenido con distintas entidades, con los intendentes, con los mismos diputados. Yo creo que más que nada fue el tratar de evidenciar que ese marco de negociación sí existió, que esas conversaciones que ellos salieron a decir que no había, sí estuvieron. Fue más que nada tratar de expresar un camino recorrido. Yo no tengo que convencer a nadie de los diputados, porque los diputados son grandes y saben lo que la provincia necesita. Creo que en este momento lo que sí tenemos que hacer es dejarnos de lado con las ambivalencias y empezar a ser responsables con los discursos, porque todos podemos tener lindas y bonitas palabras, pero hay que dejar de ser irresponsables y tratar de entender que lo que se busca, primero, es una herramienta que está avalada por la Constitución. Segundo, es una herramienta que la avalaron ellos mismos cuando fueron gobierno, en el caso, por ejemplo, del diputado Peralta. Y tercero, que estas herramientas tratamos de ver la forma de reordenar una provincia, o el gobierno, el ejecutivo trata de ver la manera de reordenar una provincia, y que la respuesta no está solamente en el no por el no, sino en tratar también de dar respuestas o de dar ideas o de aportar para poder construir en conjunto. Diputada, usted que, bueno, desde ya tiene diálogo con sus pares, cada vez que hay semana de sesión o el otro día fue una sesión extraordinaria, se ven en comisiones, puede haber lo que uno denomina charlas informales, es decir, tiene un vínculo con sus pares allí en la vida de la Cámara de Diputados. ¿Qué falta para esos 2/3? ¿Qué cree usted que falta para que el gobierno logre, en su expectativa, los 2/3 de los votos? Porque no se está tan lejos. No se está tan lejos, está a 2/3 diputados según la cantidad de diputados presentes, pero ¿qué percibe usted charlando con sus pares? Mira, en el discurso de los diputados de la oposición se marca mucho el tema de no llamaron a nuestros intendentes o no se ven las obras que se necesita para nuestra localidad. Creo yo que sí, ojo, acá tenemos lo siguiente, nosotros tenemos un jefe de gabinete que de manera continua está tratando de negociar con todo el mundo, de llegar a este entendimiento, a este consenso, pero yo creo que los intendentes quieren lógicamente recibir el llamado del gobernador. Así que me figuro que esta semana estarán trabajando en eso. Pero para eso el gobernador tiene un equipo. O sea, a mí no me llama el gobernador para decirme, mirá, Fabi, vamos a trabajar en esto. Yo me comunico con el ministro de Economía, con la ministra de Gobierno, con el jefe de gabinete, hablo con producción. O sea, yo me manejo con los que tienen, con el equipo del gobernador. Pero bueno, si los intendentes de determinados lugares pretenden que sea el gobernador quien los llame, veremos qué pasa. Claro, por ejemplo, cuando fue la sesión, usted habló casi en primer término. No hablaron tantos diputados el viernes, la locución más larga, además del cuarto intermedio donde habló el propio gobernador, y por supuesto que su palabra es muy importante, pero en tanto diputados, Daniel Peralta habló unos 20 minutos, pero por ejemplo, en esto que usted dice, ¿no? Que hay quienes se quejan de que no fueron realmente llamados a conversar. El diputado Jara, por ejemplo, él dice, nuestro intendente Carambia no fue convocado a estas reuniones. Lo dijo en el cierre de esa alocución. Digo, como para describir esto que usted apunta, abro aquí el micrófono a mi compañero Héctor, que se suma a la entrevista. Diputado Loreiro, un gusto, buen día. Le quería consultar quizás del por qué no ha sido o no se ha llegado a la aprobación de esta toma de deuda. Quizás puede ser que haya, no puede ser,
para mi percepción, que hay un error de comunicación o que desde el propio gobierno no se ha explicado más detalladamente de lo que implicaría este proyecto de deuda, este toma de deuda, porque se dice para obras, pero no se menciona nada más o no se va más en lo profundo. Buen día, antes que, ¿cómo te va? Mira, el detalle de las obras está. Lo que no está y que ellos quieren que esté son los planes de ejecución. Ajá. Los Ya plazos, de digamos. por sí, nunca antes Sí. se detalló en algún pedido de financiamiento, en algún gobierno anterior, nunca ni siquiera estuvieron las obras a las que iban a estar dedicadas. Acá tenemos dos cosas. Sí. Por un lado, cuando vos te vas a hablar, a dialogar con entidades financieras externas, ellos tienen adentro de su estructura desarrolladores de productos, de proyectos. Entonces vos vas con tu idea, vos vas con las obras que vos querés hacer y vas con ejes de producción. Por ejemplo, turismo. Entonces, ellos con las obras que vos querés hacer, ¿te las aprueban o no? Por ejemplo, si yo tengo que hablar del eje de producción y para mi localidad estuve debatiendo las infraestructuras del puerto, lógicamente tengo una chance muy alta y muy probable de que el desarrollador de productos diga, esto sí va para producción, entonces puede entrar esa obra dentro de un financiamiento. Ahora, de golpe, si yo estoy hablando de una reparación de una calle, lógicamente no va a entrar, porque obviamente adentro de un municipio el responsable de las calles va a ser el municipio y no debería la provincia tener por qué endeudarse en ello, que sería para producción o para trabajo. Entonces, esas cuestiones que nosotros podemos tener las obras, el listado de obras como efectivamente está, tenemos quiénes son los que harían las ejecuciones, pero lo que está pidiendo la oposición no se puede porque primero tiene que estar la aprobación y el detalle técnico de ese sector a quien se le va a solicitar el financiamiento. Eso por un lado. Sí. Pero lo que pedía la oposición, que era el detalle de a qué obras iban a ser realizadas, sí está. Y estaba en discusión. ¿Por qué? Porque ¿qué plantearon ellos en un primer momento cuando ingresó a Cámara en abril? Pero acá no veo reflejado lo que requiere mi municipio. Bueno, ahí empezaron las reuniones para poder ver qué necesitaba cada municipio. Por ejemplo, lo que hice yo fue hablar con la gente del puerto, hablé con los comerciantes, hablé con los productores de la rural, hablé con el del aeródromo local, y hay cosas que sí se pudieron ingresar y hay otras que estaban dentro ya de lo que era el presupuesto 2026, entonces no se podía volver a meter. Entonces, las obras más grandes, que son proyectos que generan trabajo, que generarían mejora, como por ejemplo, avanzar con algo que hace 2 años estamos esperando, que es el tema de la producción de algas, o la infraestructura del puerto para que puedan empezar a ingresar mercantes o las mejoras de la aduana, eso está todo. Diputada, entonces, diputado, sí, hago un punto, permítame. Usted está haciendo todo un detalle a partir de la pregunta de mi compañero Héctor y escuchaba a Santiago Verastain, el jefe de bloque, cuando él pide que el proyecto vuelva a cuarto intermedio, pase de vuelta a comisiones, es decir, no es que el proyecto ya no tiene vida dentro de la Cámara de Diputados, sino que vuelve a una comisión, que es la de Asuntos Constitucionales. Él dice, bueno, no estamos tan lejos de llegar a un acuerdo. ¿Usted coincide con eso? Porque hace un rato habló de seguir hablando, que hablen funcionarios con diputados o con los municipios. ¿Presiente eso que vaya a pasar en los próximos días para volver a convocar a una extraordinaria o para hacerlo a través de sesión ordinaria? Porque sesión es la semana que viene. Mira, lo ideal, ¿sabes qué sería? Lo ideal sería que podamos sacarlo en una sesión ordinaria con la comisión correspondiente, con las firmas correspondientes. Si vamos a hablar de la mecánica interna de la Cámara, nosotros tenemos mayoría en las comisiones. Pero no es la finalidad. La finalidad es justamente que se pueda llegar a un acuerdo, que pueda venir, no sé, los diputados de la cuenca con los intendentes de la cuenca y puedan ver, bueno, mira, las obras que realmente necesito son estas. Que pueda venir Zona Norte, que se pueda, sacando la parte política, que puedan dialogar el intendente de Carambia con el ejecutivo local y puedan llegar a un arreglo de lo que necesitan las eras.
Inclusive hasta con el mismo intendente de Río Gallegos, que se pueda dialogar y llegar a estas condiciones. Bueno, eso parece imposible, diputada. Usted sabe que el Pero vínculo es muy también malo. otra cosa que hay que entender. Digo, y el te voy a vínculo contar de acá. provincia con gallegos en particular. Sí, pero otra cosa que hay que entender acá es lo siguiente. Hay un presupuesto, lógicamente cada uno va a querer el ingreso para su localidad. Sí. A mí me tocó trabajar con el ministro de Economía justamente en ver esto, ¿no? Mirá, Fabi, ¿qué se puede hacer para tratar de equilibrar el número y que no quede todo? Porque teníamos que tratar de ver un pedido para otro pueblo Sí. y había que ordenar por ahí algunos que otro pedido. ¿Qué pasa? Cada intendente va a querer todo para su municipio, pero tenemos que ser equilibrados para tratar de que si todos tengamos obra, que sea equilibrado para todos. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, mirá, en lugar de pedirte un presupuesto para esto de este tamaño, podemos hacerlo a menor escala, que a mi pueblo igual lo viene bien. Entonces, hay un presupuesto libre que se podría destinar a lo que estaba pidiendo el otro pueblo. Diputada, y ahí sí. uno va dialogando. Yo no creo que sea imposible el diálogo. ¿Eh? Claro, es como ir afinando la discusión y las cosas concretas. Usted sabe que hay una cosa macro, quiero decir una cosa más amplia, que es parte de esta discusión también. Es un dilema cuando los números están en rojo, como le pasa a Santa Cruz y a buena parte del país, es un dilema decir, bueno, ¿cómo salimos de esto con financiamiento? Y el dilema de este tiempo es si se sale con deuda en pesos o con deuda en dólares. Y el riesgo de la deuda en dólares es que, bueno, sabemos que, y ahora viene la pregunta, ¿no? Chubut tomó deuda en dólares hace unos años atrás y la pasó muy mal, con las consiguientes devaluaciones argentinas. Y claro, la famosa macro argentina, la macroeconomía no es una macro tan estable, de modo que el interrogante o la inquietud de decir, ojo con tomar deuda en dólares, es una inquietud atendible, digamos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cuál es su mirada en ese dilema? Ese dilema de decir, ¿vamos por la afirmativa o por la negativa? Claramente usted va por la afirmativa, pero digo, ese temor de lo que pase con el dólar y el riesgo de tomar deuda en dólares, ¿cómo lo evalúa en este tiempo? Yo primero te voy a aclarar por qué llegué a esta afirmativa. De esta afirmativa después de hacer un análisis completamente exhaustivo de los pros y los contras que podría acarrear justamente la deuda en dólares, descartando desde ya la deuda en pesos, que lógicamente tenemos habilitado el presupuesto 2026, pero la realidad es que una deuda en pesos y hablando a menor escala ya sabemos cómo la están pasando mal, la estamos pasando mal, aquellos que por ahí tenemos deudas con el Banco Santa Cruz. Entonces sabemos cómo se esclaviza a una persona con la deuda en pesos y cómo no, a veces nos ahorca la desesperación, ¿no?, de tener que caer en refinanciaciones y demás. Ese es el claro ejemplo de lo que implicaría una deuda en pesos. Las tasas de interés son muy altas. Exactamente. Respecto al tema del financiamiento en dólares, nosotros somos una provincia productora justamente de elementos que son exportados en dólares. Sí, commodities, el petróleo, la minería, el gas. El petróleo, la minería, lo que quiere decir que cuando nosotros, en el caso de sufrir una devaluación en pesos, nuestros ingresos subirían, porque el dólar subiría. Estamos hablando de lo que son las regalías. Entonces, si bien obviamente todo financiamiento presenta un riesgo, nadie dice que no, claro, pero el riesgo en este momento, en ese contexto macroeconómico que vos decís a nivel nacional y en vista al mercado que justamente nosotros llevamos nuestros productos, el riesgo sería menor, inclusive hasta la tasa de interés mínima. ¿Pero por qué? Porque vuelvo a repetir, de producirse un descalce en lo que es el costo del peso, nuestros ingresos subirían automáticamente. ¿Me deja hacer un punto? A los fines, y la dejo seguir enseguida, digo, uno no es un especialista en economía, tratamos de entender y de, entre comillas, traducir lo más sencillo posible. Usted dice, claro, Santa Cruz exporta, en este caso, minería, petróleo, gas, de modo que si llegamos a devaluar, nos van a entrar más pesos. Es objetivamente cierto. Al mismo tiempo, si Argentina llega a devaluar, no solo suben tus ingresos por la exportación de petróleo, por ejemplo, sino que también suben tus gastos porque esa devaluación lleva a que suba todo, desde los precios en el supermercado a todo. Todos los gastos en salud, educación, seguridad, es decir, el gasto del Estado mensual
para las cosas más elementales va a subir también. Y hay un punto acá que es, si Argentina devalúa, habiendo tomado Santa Cruz deuda en dólares, se plantea que haya un periodo de gracia, que es de 3 a 4 años, donde vos no pagás tu deuda en dólares, sino que pagás intereses de deuda. El gobierno viene diciendo que esos intereses, haciendo una proyección, más o menos los va a poder pagar, entonces con la expectativa de dentro de 3 o 4 años, cuando empieces a pagar la deuda en dólares en sí, tu economía se haya acomodado. Más o menos estoy traduciendo lo que uno entiende de cuál es la expectativa del gobierno. Usted dice, aún con el riesgo, vamos por eso. Y en realidad, ¿sabés lo que sería como la garantía efectiva de que todo vaya bien? ¿Cuál? Algo que es lo que estamos reclamando desde hace muchos años, y es que efectivamente el dinero sea destinado a las obras que se están diciendo. Porque por ahí vuelvo a la frase, ¿no?, que dicen, están hipotecando el futuro. No hipotecamos nada si el día de mañana tengo una escuela en óptimas condiciones, si tengo un hospital en óptimas condiciones, si en los puertos ingresan los barcos y tenemos carga y descarga y los estibadores tienen trabajo, si los camiones vuelven a ingresar en todos los pueblos, por ejemplo en mi pueblo por el tema de la aduana y no centralizar solamente en Río Gallegos, si la distribución de la riqueza es equitativa, va a haber o va a existir la verdadera justicia social para todos. Diputada, son peleas que tenemos los pueblos pequeños. Ahora, sí, y que ahí estaba el temor, no solamente de los ajenos, sino también de los propios. ¿Vamos a invertir realmente esto en lo que estamos diciendo? Que esa es la discusión. Claro, pero hay un punto aquí, mismo... usted ya lo debe haber resuelto, digo, se lo debe haber respondido a sí misma, que el gobierno plantea obras estratégicas en la segunda parte de su mandato, para en el mejor de los casos que sean el último año de su primer mandato, con esa expectativa de reelegir del gobernador Vidal, pero claro, todo se apuesta al año que viene. ¿A usted en ningún momento le hizo ruido que lo estratégico se plantee en este tiempo y no antes? No, vos sabés que lo que me hace ruido a mí es que en este momento surja tanta oposición, entendiendo que si esto sale bien, yo no pienso, o sea, pienso más allá de una elección. ¿Será porque soy muy nueva en la política y no me toca? A mí no me interesan esos análisis, ¿viste? Me molestan mucho esos análisis pensando en la parte político-partidaria. Yo trato de analizar lo que le conviene al vecino, a la comunidad, lo que mi pueblo me reclama. Yo para poder estar acorde a esto, me senté con mi pueblo, me senté con sectores de mi pueblo a dialogar, inclusive hasta con los opositores, porque he hablado con los medios acá en mi localidad y he hablado con gente que no está de acuerdo y los escucho, y tengo que hacer ese balance. No pienso en lo político partidario, porque si no, ¿sabes qué? No llego a nada. ¿Y usted percibe que en su pueblo, en Puerto Santa Cruz, entonces, en general, hay como un consenso por tomar este riesgo de la deuda en dólares? Es decir, sí, vamos por ahí. ¿Usted percibe eso en su pueblo, entonces? Y hasta ahora, con los sectores que hablé, vuelvo a decirte, cuando hablamos de financiamiento, hablamos de salir a buscar, lo dije en cámara, un financiamiento no es endeudarse, es salir a buscar un inversor para poder hacer una proyección. ¿Ah? Por ejemplo, yo, no sé, daba clases particulares y necesitaba a alguien que me aporte con un local para yo poder dar un local más grande de lo que yo tenía en mi casa para poder dar clases y hacer un centro de estudio. Y eso es buscar una inversión y después tengo que pagar esa inversión, pero la pago producto de mi trabajo, producto de que yo pueda tener el lugar. Si se logra esto con este financiamiento, el producto va a estar, el trabajo va a ingresar, en mi pueblo el puerto va a generar actividad, si se logra el proyecto de lo que es la granja de algas vamos a lograr movimiento, recordemos a futuro que, y esto es un corto y mediano plazo, todos sabemos lo que un mercado de algas implica a nivel internacional, que sería un golazo bastante importante, entonces yo lo pienso como una búsqueda de inversión, por eso te digo, cuando yo lo presento y lo planteo, trato de ver las aristas sacando la parte política y sin mirar atrás. Lo único que miro de atrás es que tengo escuelas que se me caen, tengo hospitales que no sirven, cada vez menos profesionales, los salarios están por abajo de la línea de la pobreza, no tengo un puerto activo, la gente se me está yendo, los chicos no quieren volver y tengo que tratar de trabajar
sin pensar en que hay elecciones cada 4 años y sí pensando en lo que realmente quiero para mis hijos. Diputada, la última pregunta, agotamos el tiempo de la entrevista. Le pido brevedad, es un tema serio, nosotros lo tratamos ayer, pero nos interesa su punto de vista. Bueno, usted vio al propio gobernador allí ante sus ojos el viernes hablando para todos los diputados y por supuesto hablando para toda la población de Santa Cruz. Y el gobernador lo dijo el viernes en su discurso, pero lo dijo antes en entrevistas en vivo con medios que estaban cubriendo allí desde la calle, que dice, acá me quieren derrocar, es decir, acá hay una desestabilización y quieren mi renuncia. ¿Qué piensa usted cuando escucha eso? Yo tengo una teoría y es que hay sectores, no todos, porque hay gente muy buena también en la oposición, pero hay sectores que se acostumbraron a ser como langostas. Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Gobiernan 8 años, intentan saquear todo porque no nos han dejado nada, le dejan 4 años a otra persona que trate de arreglarlo, le hacen la guerra 4 años, juegan con la desesperación de la gente, vuelven a ganar y así tenemos la historia que tenemos en Santa Cruz. Sin nombrarlo, se refiere al partido mayoritario de la oposición, digamos, la descripción que está haciendo, si dice vienen de gobernar, te dejan 4 años, se refiere al peronismo o kirchnerismo, básicamente. O a ese sector, ese núcleo, digamos. Salvando excepciones, Salvando excepciones porque hay gente que realmente vale la pena trabajar. ¿Y lo habla con ellos? ¿Lo habla con ellos? Sí, se los digo. Yo soy muy sincera y como capaz que sea esto de que soy nueva en la política, no tengo problemas en decírselo y lo charlamos, no tengo inconvenientes. Todos saben que yo lógicamente no soy kirchnerista. Por ahí estoy de acuerdo en muchos pensamientos justicialistas, pero lejos de ser kirchnerista. Diputada, bueno, nos interesaba mucho hablar con usted y tenemos el ojo atento a cómo sigue todo en la Cámara. Hemos agotado el tiempo de la entrevista, usted siempre es muy amable en atendernos, de modo que seguimos en comunicación y le agradecemos su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el respeto y como dije antes, ya me veo en un rato en algunas de esas fake news con el título cambiado, así que gracias a ustedes por el respeto. A ver, ok, pero no se refiere a nosotros, no, por favor. No, okay. Yo hablo de sectores que no llaman a la gente y que solamente toman entrevistas de otros medios y después hacen su... Claro, el sacar de contexto, Claro. Bueno, estaremos atentos a ver qué replique tiene esto. Gracias, diputada. Muchísimas gracias, hasta luego. Es del bloque Por Santa Cruz, que es el bloque oficialista. Ella es, además de Puerto Santa Cruz, se llama Fabiola Loreiro. 11 de la mañana, 37 minutos en todo el país. Vamos sacando el agua de la pavita para hacer los primeros mates. O tal vez los segundos mates de la mañana. A cambiar la yerba. A poner el agua calentita. A no olvidarse de echarle un chorrito de agua fría para que no se queme. Amigos, 3 grados la temperatura en este momento y con el Indio Solari de fondo repasamos los datos del tiempo en la capital de Santa Cruz. 4 grados, el pronóstico, la máxima para hoy, 1 grado bajo cero la mínima, un cielo que va a estar nublado, un viento que va a soplar del noreste a muy poquito, 20 kilómetros por hora y como te decía, un día con un cielo nublado, cubierto, frío, fría mañana, fría tarde, pronosticada para la ciudad de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. La función no termina y ya el tiempo se ríe de mí. No tengo nada más que perdonar a mi esqueleto aún mortal. Te veo tan linda como si todavía me amaras. Tienen mis sueños, vos ya sabés. 3 goles metió Messi en el debut mundialista, Vamos, nene, vamos lío todavía. Qué triplete que se mandó de otra galaxia, Messi ya tiene todo, eso sin lugar a dudas.
tiene monumentos, tiene murales, tiene calles con su nombre en todo el planeta, se ha hecho absolutamente de todo, pero le falta el sello de aprobación acá todavía, en Santa Cruz, ¿no? Decíamos, sí, está bien, tiene una estatua en la zona de la ría, sí, bueno, pero esa Es poco, es muy poco. Queremos más. No, o sea, está bien, pero no es exclusivo de él, es una zona de campeones, donde está Maradona, donde está Kempes. Lo que nosotros queremos hacer hoy a la mañana es abrir el WhatsApp con este delirio hermoso que hemos llamado el delirio de asignarle algo un poco más importante. Vos decías, es poco lo que tiene, debería tener mucho más, y mucho más después de la alegría que nos dio anoche. Entonces, si el capitán arranca el Mundial metiendo 3 goles en el debut, ¿qué calle, qué plaza, qué rincón, qué monumento de Río Gallegos deberíamos rebautizar hoy mismo con el nombre de Lionel Andrés Messi? Lionel Andrés Messi, 1551 6051. ¿Qué plaza, calle, monumento, lo que sea, rebautizamos acá en Gallegos con el nombre de Leo Messi? Estás participando por un almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos. 11 de la mañana, 41 minutos. Bueno, una de las noticias principales justamente referida al resultado de ayer, Argentina 3-0 en el debut mundialista contra Argelia, es que el gobernador de la provincia de Rioja decretó asueto administrativo para toda la administración pública provincial, incluido los colegios en toda la provincia de La Rioja. ¿Vos sabés cuál es la justificación de este texto publicado minutos después de las 23:54, es decir, hora en la que termina el partido? Que dormimos poco, que vamos a festejar toda la noche y por eso mañana descansemos todos. No, ¿No? que... Hay que entrar a la selección. No, tampoco. Es un decreto, no un decreto provincial. A ver, lo que dice el decreto, a ver, es un asueto decretado para hoy, para celebrar la victoria de Argentina, ¿no? ¿Cuánto dura? Bueno, dice que afecta la franja horaria de la mañana, es un asueto de media jornada. A la tarde quiere laburar. Aplica a los empleados administrativos de la administración pública, se extiende a las instituciones educativas. No se suspende por completo la actividad estatal de los esenciales, por ejemplo, no sé, eso funciona. La siesta Pero Johanna. el argumento del gobierno es, creo yo, lo que a uno le causa gracia, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Primero, para empezar, se trata del primer partido de la selección, ¿no? Claro, sí. Uno ya cuando dice asueto y es el primer partido de la selección, dice, está bien que estamos ilusionados. ¿Qué haces si sos campeón del mundo, no? Claro, no se trabaja de acá hasta fin de año. Somos campeones. Bueno, dice el posteo oficial en redes sociales, dice que la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada. Y define el triunfo como un momento de felicidad colectiva que une a todo el país. Ahí está. Merece ser celebrada. O sea, básicamente la celebración de anoche sería, ¿no? Porque une a la Vamos a sociedad, celebrar. más allá de cualquier diferencia, nos une a todos. Bueno, a ver, referencia a qué hace este decreto, hace referencia a lo que pasó en 2022 cuando Alberto Fernández, en diciembre, cuando la Argentina sale campeón, tras la obtención del título, bueno, decide generar un feriado nacional, con movilizaciones masivas ese día en la calle. Bueno, ahí hasta te diría que se justifica. Claro, es cierto lo que decís totalmente. vos, claro. Eso no es un argumento válido, porque ese asueto es por Argentina campeona del mundo. Por eso te digo. Sí, total. Pero bueno, viste que... ¿Es Quintela o Quinquela el apellido? ¿Con Quintela, T? me parece que es Quintela. Ahí hace un ratito vimos una foto de perfil de él en nuestro Quintela, YouTube. con T. Claro, con T. Siempre digo Quinquela, se lo digo mal Como el a su pintor. nombre. Claro, exacto, totalmente. Pero bueno, pinta. lo Pinta cierto es que- para... Sí. Pinta para sinvergüenza, ¿no? Ahí. ¿Ves? ¡Oh, mirá! Ahí lo tenés a En Quintela. YouTube, mirá, ¿qué maldad la tuya, Rodri Poloni, con su picardía? Pone una foto de ambos bigotones, ¿no? Con el Una Beto. con Alberto Fernández, una de archivo. Es- Esta de archivo, ¿no? Porque no andan juntos ahora. Quintela es posiblemente el gobernador más beligerante con el gobierno de Milei. Es el que más se ha puesto de frente al gobierno de Milei, o sea, gobernador peronista, que hasta ha creado su propia moneda Claro. en su propia provincia.
para sortear la crisis que está viviendo a nivel nacional la República Argentina y también para resolver esto de los aportes del Tesoro Nacional que no llegan a una provincia que no tiene los recursos que tienen otras provincias. Bueno, ahí está, La Rioja, cierro para atrás, asueto administrativo. Mientras nosotros estamos acá laburando en La Rioja, se levantaron, Qué necesario, hijo. están desayunando, tranquilos, en pantufla, los amigos, porque el gobernador Quintela decretó asueto provincial. Los pagos del otro ilustre, ¿no? Yo odio laburar los feriados. Sí, vos no lo nombrás. No. Vos nunca lo nombrás. La vieja Reynoso. ¿Perdón? La vieja Reynoso, ¿se acuerdan del jugador de fútbol? No. Ramón Ángel Díaz. Ah, claro, pero ¿Son riojanos? Sí, totalmente. Chicos, Sí. una cosita nomás les Y quiero después decir. Carlos. Claro, que por eso digo, ese es el Claro. que vos no nombrás. Charles. Mucha gente lo nombra, claro. Solamente nombrar un mensajito que tengo acá que me quedó pendiente, no quiero que me quede muy atrás. Le mandamos Dale. un abrazo enorme a Darío, que nos manda una fotito de lo que está pasando en este momento en la puerta de la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, donde hay un acampe de los policías. ¿no? Claro, están así allí hace ya un par de semanas largas, ¿cierto? En la esquina de Comodoro Rivadavia y Alcorta. Y Alejandra nos dice, buen día, ¿cómo están? Buen miércoles para vos también, Ale, beso grande. No participa en la consigna, solo deja sus saludos. Acá Bueno, mira, otro más. Ale, la pregunta es, ¿qué monumento hay para Messi en Gallegos hoy? Si vos respondés esa pregunta, participás de la consigna. José, o sea, sí. participás del premio de ahora al mediodía. José sí participa. ¿Querés ¿Qué saber qué dice? dice José? ¿No me vas a preguntar qué es José? Está José Sí. Luis el Carpintero, está José de Illenú Jono. Son José. los dos José que más participan. Este José no es ninguno de los ¿Ninguno dos. de los nombraste. Es José 462. Me causa gracia porque ya se recibe una carcajada. O sea, tenemos como 4 o 5 José. Sí, a mí presta el chiste. yo tuve una ocurrencia también, Brian. Pensamos mal los dos, pero no lo voy a decir al aire. Bueno, José 462 lo notamos, dice, buen día, con todo respeto, dice, la plaza, con todo respeto, aclara por separado, dice, la plaza Pirincho Roquel la llamaría Plaza Lionel Messi. Ah, el parque grande, ¿no? El parque de juegos. Porque tiene para hacer deporte y Messi es un ejemplo del deporte, dice José 462. Alicia dice, buenos días, fue Messi contra Argelia. Claro, es verdad, un partido de él. Claro, ¿no? sí, excluyente, pero un buen partido del equipo, ¿no? Es cierto que se destaca absolutamente y eso está fuera de discusión, pero Argentina jugó bien. Algunos nada, Fernández, McAllister y mira. otros que le ponen garra es De Paul, dice. Che, qué crítica, Alicia. No, ¿Les dio la es misma que impresión a ustedes? hubo- no, ¿Así de no. bajos rendimientos? Yo creo que hubo algunas cositas para mejorar, pero Para mí, igual es el debut igual, ¿no? Sí. O sea, el debut, hay nervios en el debut, chicos. Una cosa es que Hay uno nervios. diga Sí, sí, bajo sí, sin rendimiento duda, sí. sentado en la silla analizándolo Sí. detrás del televisor. Pero ayer igual decían bajo rendimiento. McAllister y Enzo Fernández hicieron el trabajo sucio. El trabajo sucio en fútbol se llama el trabajo de la marca, el trabajo de raspar, de quitar la pelota, de cometer faltas en momentos que el partido lo precisa. Y ayer esos dos jugadores, precisamente, uno asistió Sí, en un sí. rebote. Es verdad, es cierto. En el ¿no? trabajo sucio Es hicieron, cierto. Por ahí hubo algunas imprecisiones. Sí. O sea, de él y también de, en su momento, Por ejemplo, que después lo cambiaron a... Sí, Montiel, exactamente. Lo vi muy lento Montiel. Sí, viste. Claro, viene de una lesión igual. Sí. Hubo un par de imprecisiones, pero en general podemos decir que el rendimiento fue bueno, ¿no? Claro. Estamos Sí, de acuerdo. sí, Che, acá Judith manda un mensaje, dice, buen día, yo rebautizaría la autovía, le Como pondría vos, autovía al- Lionel Messi. Claro, como vos al principio del programa. Sería Partidazo de a futuro, anoche. claro, Avenida Lionel Messi porque se está convirtiendo en una avenida, pero sería esa arteria principal de la ciudad. Partidazo de anoche nos une como argentinos. No es mala, te digo, ¿eh? Anda anotando, concejal. Anda anotando. Bueno, por lo pronto un beneplácito, ¿no? En la próxima sesión de la Cámara de Diputados del Consejo Liberante, los consejos liberantes, beneplácito ante la actuación de la escaloneta. Como en el vivan juego Giles mundialista, ustedes. ¿no? Y bueno, pero escúchame una cosa, pibe. A mí me enorgullecería decir, che, la cosa es que la avenida más grande Ese que tiene. proyecto lo hice yo. Yo me sentiría feliz de que eso sucediera, Claro. verdaderamente. Además que la pregunta, ¿a quién no diría, che, la verdad, sí, ¿no? ¿Vos decís para la estaríamos- autovía, la avenida? qué sé yo, no sé, yo por tirar alguna, digo, autovía puede ser otra, pero digo, lo que quieran, pero digo, ¿quién no se pondría contento con una noticia así? Indistintamente del resultado de la selección, de lo que pasa en el Mundial,
del rendimiento de Messi de acá en adelante. Se lo merece, viejo, se lo merece. Hay que decirlo. ¿Sabés que traería de discusión aún así? Con toda su argumentación, yo me imagino, ¿no? De medio mundo discutiendo. Sí, puedo decir que se armaría quilombo. Sí, se armaría. Sí, porque tendría que sacar el nombre de otro. Claro, ¿no? claro. Y ahí, pero Mira, pará, como... Es como cuando cambiaron el nombre de la avenida Roca a Kirchner o cambiaron Libertad por Alfonsín. ¿No vieron que yo le sigo siendo Libertad, pero por costumbre a la calle? Sí. La calle Libertad no es más Libertad hace unos años ya. Y claro, Libertad ahora se la apropió políticamente Milei, pero la libertad es una palabra muy importante, hablar de libertad. Y cambió por Alfonsín. Está bien, no fue una gran discusión, pero son cosas que generan como... Sí, se generan debate. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, la de los presidentes, y es más complicada, porque ya están los presidentes. Claro, la plaza de los presidentes. Todavía no está Milei, ¿no? ¿Pusieron el gusto a Milei? No, claro, se supone No, es a mandato cumplido. Claro, mandato cumplido. Cuando termine el mandato Milei estará su pero no hay monumento. espacio para él. Verdaderamente te lo ¿Sabes digo. que claro, vos vivís está cerca? hecho Yo para- lo he estado mirando y es cierto, esa plaza, a medida que pasen los presidentes democráticos, bueno, se irá llenando de gente. Para mí que hay son- espacio. Mm. Y algunos lo van a tener que correr al lado de Roca. Claro, Roca lo quedó apartado, ¿no? Quedó como castigado Roca, como Está castigado. marginado Yo en esa paseo- plaza de la República. O sea que yo paseo por el perro por ahí y cuando vamos por ahí, los dos, el perro y yo, nos quedamos mirando la roca porque está a un costado y en la oscuridad encima, te da miedo. Como mirándolos a los otros. Mirá, ahí los tenía esto. Lo tenés a Roca a la derecha, todos los presidentes en el medio y a la izquierda, ¿sabes quién está? Piedrabuena. Ajá, el comandante Luis Piedrabuena. Es Piedrabuena, cierto, es un viejo busto el de Piedrabuena. Sí. Sí. En la plaza de Es la más República, antiguo, ¿no? es Ahora se más llama antiguo. Paseo de los Presidentes, pero es Sí, la clásica antigua Plaza de la Plaza de la República. República. Claro. Vos sabés que el otro día vi una foto de la Plaza de la República. Tenía fuente. Vieja foto. Y vos sabés que estaba muy linda. Era muy Estaba linda. pero muy linda. Tenía estaba, fuente. no digo que esté fea, pero. Tenía fuente. Está linda. Pero, Claro, y ¿no? esa... Tenía fuente. Con Pero agua. pero ¿saben qué pasó con esa plaza, además de la Plaza de los Presidentes? Por ahí se rompió toda la plaza al medio por los caños Ahí de la están- cuenca Sarmiento. ahí están el desagote del agua de Las la cuenca estaciones de bombeo Sarmiento. están ahí. Claro, pasa exactamente por abajo. Por eso esa plaza fue partida a la mitad y quedó de lo clásico viejo, bueno, el busto de comandante Luis Piedrabuena y el mástil, por ejemplo. Una Pero cosa después sobre- fue una plaza muy remodelada. Una cosa sobre esa plaza. ¿Viste que hay unos televisores ahí? Sí, Que horribles. están funcionando 24 Horribles. horas. Que se escuchan Uno no discursos anda hace un presidenciales. montón, otro se escucha feo. Sí, se escuchan los El discursos tótem de... te da cualquier hora y cualquier temperatura. Suenan 24 horas los discursos de Alfonsín, Menem, Sí, Alberto todos los Fernández, democráticos. Cristina, todo. Yo, digamos, a modo de sugerencia, o poné otra cosa o bajar el volumen, porque también es como que ya es medio cansador. De hecho, en ese es un tome- clip. Que ¿Sabía? tome gente de. Sí, y yo diría, la porque aparte municipalidad, sí, es sí, una sí. boludez, son 2 minutos que le Sí. dedicás y Hay que ajustar ahí. No, pero no se oye bien. Vos No imaginate, se oye. estás sentado tomándote un mate un Claro. sábado a la tarde y tenés que escuchar a, no sé, por decir cualquier presidente. Cualquier presidente, 450 Pelotudo de veces. Roca. Pone, Que sale a hablar. ¿te imaginas que el registro de Roca? No, pero tenés que escuchar a los presidentes todo el tiempo. Tomaste un termo de mate y lo escuchaste 70 veces Claro. para Alfonsín, ¿viste? No, sí, no es una buena idea. No, o sea, no quedó bien resuelta. No sé cuál fue la idea exacta. Ese clip que circula ahí una y otra vez Sí. es el con el cual se presentó la Plaza de los Presidentes. Ahí va. Que lo presentó el intendente Pablo Grasso. Capaz se olvidaron de Y ponerle si pausa. ustedes le prestan atención, claro, si ustedes nunca le pusieron Lo pausa, ¿no? dejaron en Era loop. cuestión de eso nomás. Saben que si ustedes le prestan atención, se hace una reseña muy crítica de Macri. Se lo critica mucho a Macri en ese video. Cuando se presenta el video oficial, Sí. circuló en redes, hizo el acto y Grasso no se disculpa, lo hace con bastante picardía, pero algo así como, sí, che, Sí. mala nuestra, cómo dejamos parado a Macri. Y ese es el video que está al día de hoy. Pues a mí me parece como... Mira, ahí están las fotos de cómo estaba antes y cómo está la ahora. Plaza de la perdón, República. ¿eh? Claro, Este, esto debe ser 15 años atrás, más o menos. Incluso menos, 10. Menos. Claro, y ahí hay un acto, claramente, porque atrás hay militares, además de los presidentes. Está en nuestro video en YouTube, ¿no? Está. ¿Quién es el que está en el medio? ¿Es Alfonsín? No. En el medio, Alfonsín, sí. Claro, porque es la recuperación de la democracia y, a su después tenés- alrededor van los presidentes democráticos. En orden. Está. Claro, en orden Sí. de mandatos. Sí. Exacto. Así es. Bueno, esa es la Plaza de la República con el Paseo de los Presidentes. Y la consigna entonces es: ¿cuál es el monumento a Messi? ¿A dónde ponemos a Messi hoy si le hacemos un homenaje? El regalo, el sorteo se hará en un rato nada Sí, más. ¿qué rebautizamos también? Claro, también, ¿Qué ¿no? podemos rebautizar? La Plaza de los Presidentes, Claro. la autovía, la Avenida San Martín. Aeropuerto Caballo de Lionel San Martín. Messi, raro, ¿no? No estaría mal, no estaría Aeropuerto, mal. Hospital Regional Lionel Messi. Donde vuelan los grandes. Claro, en su momento venía el Jumbo, ¿No? pasó la selección, pasó Maradona, etcétera. Sí. Ahí está. Donde aterrizan y despegan los grandes. Totalmente. Aeropuerto Lionel Messi. Profe, ¿cómo anda usted?
Bien, Bien. todo tranqui, sí. Póngase el guardapolvo, anda con gafas. Muy bien, profe con gafas, queda ¿Trajiste bien. las tizas? Las tizas. Siendo las 11:54. Fibrón, ahora se usa fibrón. Ah, claro, tenés razón. Es indeleble. Tenés Claro. La filmina, dijera Alberto Fernández. Ojo, que en algunos colegios los maestros usan tiza todavía. Sí, en un montón. En un montón. En un montón. Y la respirás y hace re mal. Las tienen que comprar ellos. Además. Todas las cosas. Bueno, Para en este los momento profes. se abre el capítulo número 25 de las reseñas de nuestro compañero Héctor Mancilla, que empezó con la historia de los mundiales, pero ahora ya es un cacho de historia que vale la pena refrescar con, bueno, lo contemporáneo, con lo que está aconteciendo. Sí. ¿Por dónde va hoy, Nica? Ya hiciste un adelanto más temprano. Sí, hicimos un adelanto de lo que implicaba el partido que hoy, me fijo acá el fixture que tengo, que hoy van a protagonizar a muy temprana hora, a las 14, por el grupo K. No es el grupo de Kirchner, no es Máximo, ni Cristina, ni... Eso es en clave argentina, Claro, que hablamos clave del argentina, Mundial sí, de sí, Fútbol. Bueno, el grupo K. El grupo K, no. El grupo K del Mundial de Fútbol. A las 14 abren el juego, chicos, y acá un partido con bastante tela para cortar, con un cachito de historia, no tanta, pero porque es la primera vez que portugueses y ¿Cómo se dice? ¿Congueños? No, congoleños. Ahí está, congoleños. Y congoleños o la gente de la República Democrática del Congo se enfrenten. Este partido a eso de las 14 horas. Portugal, que sí tiene historia en los mundiales, no tanta tampoco, porque vamos a decir que a pesar de ser catalogada como una potencia emergente dentro del mundo del fútbol, tiene 8 participaciones en los mundiales. La primera participación de los lusitanos se dio en el Mundial de Inglaterra 66 con la terrible Pantera de Mozambique, Eusebio, la Pantera de Mozambique. La historia que nos jugador, contaste. Sí, de origen angoleño. Hermoso apodo, además, ¿no? Sí, Digo, para un jugador de fútbol, la Pantera. Anda a marcar a la Pantera. Era temible por la cantidad de goles que hizo, jugador del Fútbol Club Benfica. Después apareció Portugal en el año 86 en el Mundial de México, el cual ganó Argentina, y después tuvo que esperar hasta el 2002. Y de ahí, del 2002 hasta la actualidad, jugó todos los mundiales. Eso pues refuerza del 2006 para acá con la figura de Cristiano Ronaldo, Claro. ¿no? Lógicamente sacando no sacando chapa de ser líder de esa selección de los lusitanos. El mejor lugar o participación en mundiales fue aquel Inglaterra 66, donde quedaron en tercer lugar. Después la del Mundial 2006 disputado en Alemania, que llegaron en cuarto lugar con Cristiano Ronaldo. Ah, mira, cuartos quedaron ahí. Sí. Buen mundial. Bueno, sacando la leyenda viva y goleador que es Cristiano Ronaldo, tienen Bruno Fernández, este mediocampista que, si no me equivoco, tiene paso o tuvo un paso por el Manchester City, lo mismo que Bernardo Silva, otro excelente jugador de buen pie. Rafael Leao, que es un joven delantero, y después también a Joao Félix, este chico que pintaba, que salió del fútbol, del Sporting de Lisboa, y que Manchester United, Bruno Fernández me dice, gracias Juli, Joao Félix, que pintaba que iba a ser figura y que se terminó perdiendo, salió del Sporting de Lisboa, se terminó perdiendo, fue al Atlético de Madrid y no anduvo, y ahora está jugando en Arabia Saudita, si no me equivoco, Bruno Fernández, Joao Félix, Gonzalo Ramos, otro delantero, Vitinha, también otro jugador a tener en cuenta. Vitinha. Y Nuno Méndez, que son los jugadores destacados de esta nueva generación o renovación portuguesa. Muy buen equipo el equipo de Portugal a tener en cuenta, pero enfrente tendrá hoy una selección que vuelve después de 50 y tantos años, después del Mundial del 74, vuelve con su nombre original, la República Democrática del Congo, los Leopardos, que hasta el momento la República Democrática del Congo
en este cholulaje que también implica el fútbol mundial, mundial de fútbol, es la mejor vestida de las delegaciones. No sé si han tenido oportunidad de ver los jugadores de la selección de la República Democrática del Congo. Llegaron con unos impecables trajes negros y sobre el costado una pechera que asimilaba la piel de un leopardo. El leopardo es así le dicen a la selección, y es la figura insignia de aquel país, ¿no? O sea que cuidan la estética fuera de la cancha. Si tenés oportunidad de verlos. Lo escuché en radio que hablaban de eso, pero no he visto imágenes, porque fue un comentario radiofónico. Una pintusa tiraba los morochos de. Además que Congo. combina muy bien, ¿no? Sí. El color de su piel combina muy bien, resalta muy bien los colores. Sí, unos trajes, hasta las valijas venían con retazos así de simil leopardo, ¿no? Las figuras a seguir en esta República Democrática del Congo, que una vez tuvo injerencia argentina, ya te voy a decir por qué. Tuvo un antecedente mundial, como ya dijimos, tan controversial para ellos, en el 74, con su dictador Mobutu Sese Seko, que los trató mal a los jugadores a la vuelta, ¿no? Cédric Bakambu, un delantero goleador del fútbol francés, Chancel Memba, Joanne Wissa y Gatel Kakakuta son quizás los jugadores que están hoy marcando del por qué esta República Democrática del Congo llegó a este mundial después de más de 50 años, que llegó también vía repechaje, el repechaje mundialista que se jugó. O sea, entraron en ahí Estados a último Unidos. momento. Sí, mira, ahí a último momento. República Democrática del Congo, que juega más físico directo, mucha velocidad por las bandas y con transiciones rápidas y contraataques, ¿no? Tuvo una presencia argentina. Héctor Cooper fue su técnico en la anterior eliminación, donde no le alcanzó, quedó en la zona de repechajes de África, quedó apiada la competencia, y Héctor Cooper fue el bueno de que dirigió esa selección de la República Democrática del Congo, que, o casualidad, tiene la totalidad de sus jugadores juegan en el fútbol inglés, en el fútbol francés, muchos en el fútbol de Bélgica, algunos en el fútbol árabe, pero algunos juegan todos afuera, y esta selección se les complicó últimamente. ¿Por qué? Por una fiebre o por la aparición del ébola en la República del Congo. Claro, tenía pensado despedirse de su público y no pudieron. Es cierto, esa noticia es reciente, es de hace ¿cuánto? 20 días atrás. Exactamente. Un mes atrás. Bueno, ese sería Portugal. A las 2 de la tarde abre el juego con los muchachos de la República Democrática del Congo, con los leopardos. Vamos los leopardos, le pongo una fichita a los muchachos de la Hinchás República. por el Congo. Hincha por el Congo, siempre con los más débiles. El segundo partido va a ser amenizado a eso de las 23 horas, del grupo K, no del grupo kirchnerista, del grupo K, el grupo K del Mundial, vuelvo a repetir, por la debutante Uzbekistán y la selección de Colombia, la selección cafetera, como se lo conoce a nuestros hermanos los colombianos. Colombia, que tiene 6 participaciones en Copas del Mundo. La primera fue en el año 62 en Chile. Volvería, la segunda sería ya entrado el siglo, finalizando el siglo XX, en Italia 90, con toda una generación dorada del fútbol colombiano, con René Higuita, con Valderrama, con Bernardo Redín, con Freddy Rincón. Tercera participación, y previo a esto nos hicieron 5 en el Monumental, con otro equipazo que tenía, con el Tino Asprilla, el Tren Valencia. Se sumaba a Higuita, ya no estaba Higuita, había sido sancionado. Se sumaba el arquero Oscar Córdoba, el arquero que defendió los palos de Boca. Se sumaba también el patrón Bermúdez,
una selección destacada, esta colombiana. Qué buena época esa de los colombianos. De los colombianos, bueno, fueron agrandados 5-0 en el Monumental, llegaron sintiéndose campeones del mundo en Estados Unidos y se fueron por la parte de atrás, perdiendo con Suiza, perdiendo con Rumanía y empatando con Estados Unidos. Se despidieron esa selección que dirigía Pacho Maturana. Lo peor vino después para esa selección cuando arriban a su país. El defensor Andrés Escobar lo balean, lo matan. Un supuesto apostador que había perdido mucho, había apostado mucho por Colombia. Tienen la discusión a la salida de un restaurante, de un local bailable, lo termina ultimando a balazos al defensor que había hecho un gol en contra en el partido de Colombia ante Estados Unidos. La triste historia de Colombia. Del 94 irían al 98 y de ahí con una generación también donde ya serían los últimos pasos y volverían recién en el 2014, lo que a la postre sería el Mundial de Brasil, donde sería su mejor participación, sería cuartos de final. De ahí irían a Rusia 2018 sin pena ni olvido, y volverían ahora recién a esta cita mundialista. Jugadores a seguir: Luis Díaz, excepcional jugador delantero del Bayern de Múnich, rápido, desequilibrante, figura. Ya en sus últimos estiritazos, para algunos, el talento creativo de James Rodríguez, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿últimos? Sí, ¿Que ya está grandecito? Ya no, en realidad el 2014 la rompió. Me acuerdo de uno de los mejores goles de ese mundial los hizo él. Los hizo él, pero ha deambulado por tanto fútbol, creo que está en el fútbol árabe. Ya le perdí la... Qué pena, porque era tremendo jugador. Se ha hecho un trotamundo, un año en un país, otro año en otra liga. Davinson Sánchez, este defensor que tuvo una controversia, ¿se acuerdan con el Dibu Martínez en la Copa América de Brasil? El que le boqueó, claro. Fue que lo boqueó junto con los dos que boquearon. Uno fue Davinson Sánchez, un espigado defensor, y el otro fue el delantero que tenía River, el colombiano, el que oraba, que era el negro. No es Teo, ¿no? No. Sí, exactamente. Se me fue el nombre a mí. Pero Borja. Borja. Ahí está, Borja, claro, el colibrí. El colibrí, claro, porque vos te referís a la última Copa América. Sí, lo boquearon al Dibu Martínez. Claro. Ahora habla. Yo te conozco, no te hagas el boludo. Es esa frase del Dibu. Claro. ¿Por qué boquearon? Además, como era pandemia, post pandemia, ¿se acuerdan que el estadio estaba vacío? Entonces los micrófonos tomaban todo. Bueno, ese es Davinson Sánchez. John Arias, un mediocampista que juega también en Europa, en el fútbol inglés, de muy buen presente. Los jugadores a seguir. Y enfrente está la debutante del Mundial, otra de las debutantes. Esta es una selección de Asia. El país es Uzbekistán. Es de la zona de lo que fue la Unión Soviética, zona lindante ya a medio al oriente, al sudoriente, lindante con Irán. Viste que están estos países: Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán. Claro, todos con la misma terminación. Claro. Para jugar al Tutti Frutti. Claro, Uzbekistán, que quizás es la debutante en el Mundial, tiene un fútbol latinado, tiene un fútbol mezquino en algunos momentos, pero tiene una selección joven y tiene un dictador, que no me acuerdo el nombre de un dictador, un presidente. ¿Querés que lo googleen un toque? Dale. Digo, para el dictador presidente de Uzbekistán. Sí. ¿Qué hizo? Le dedicó tiempo al fútbol a través de su secretario o ministro de deporte. Ajá. Y comenzaron un proceso de armado y detección de talento y de formación, contratando técnicos extranjeros hasta poder llegar con la meta, que era llegar a jugar un mundial de fútbol. Y aquí están. Su jugador o delantero estrella se llama Eldor Smudurov, jugador del Cagliari italiano. Después tenés a
un mediocampista que la toca, Mashkipolov. Che, tienen nombres impronunciables. Acá tengo el nombre del presidente, no lo puedo ni decir. No. Lo que debe ser relatar estos partidos. ¿Lo digo como me salga? Dale. Shavkat Mirziyoyev. Es el presidente, que acá veo que tiene problemas. Hay observadores de derechos humanos internacionales que dicen, che, a este muchacho se le va la mano en Uzbekistán. Fútbol y fachos. Las dos con F. Sí, está bien. La doble F, fútbol y facho. Uzbekistán es República Soviética, Ajá. ¿no? De las que conformaban la Unión Soviética. Tiene un triste recuerdo, Uzbekistán, que es el país, por ejemplo, donde había niños esclavos trabajando en la cosecha del algodón. Ajá. Es un país, llegó a ser productor mundial del algodón. También tiene otra historia que está asociada a los experimentos soviéticos de desviar el agua, de canalizar el agua. El mar de Arak se secó o está en procesos por estas prácticas que se hicieron durante la última parte del gobierno soviético de Stalin y de los dejaron sin agua ellos. Se fueron quedando sin agua. Mirá, qué terrible. Para hacer, desviaron el cauce de un importante lago. Quizás por lo que es conocido lamentablemente Uzbekistán, ¿no? Por este dictador y por estas cosas, desastres naturales que han vivido, y también mano de obra barata o esclavos, niños en la cosecha del algodón. El último partido de hoy, o uno de los, quizás el más destacado de todo esto, sacando la participación portuguesa, ¿no? Claro. Contra Congo, la van a destacar seguramente muchos, y muchos van a hablar de este partido, que es precisamente a la hora del té, si no me equivoco. Claro, justo inglés, el té inglés. Exactamente, Inglaterra y Croacia. No sé si vieron un avance de Teis Sport, que está muy bien logrado. Habla del partido, de la transmisión de Inglaterra y Croacia. Aparecen varios jugadores ingleses, pero aparece el bueno de Luka Modric, este talento del fútbol balcánico. Aparece con su camiseta de Croacia. Y esto ya es hasta polémico, es porque dice, bueno, los ingleses a las 5 van a tomar el té, pero Luka va a poner el mantel. Y aparece el mantel. La remera de Croacia. Claro, aparece los cuadritos rojos. Claro, es cierto que parece un mantel la camiseta de Croacia. Sí, y aparece él sirviéndole té a los ingleses. Está muy bien, claro, el partido es a las 5 de la tarde, a las 5 la hora de del la té. tarde. Bueno, croatas y ingleses, croatas y piratas tienen antecedentes, o sea, tienen un antecedente previo a este, va a ser el segundo choque por mundiales. El anterior se dio en Rusia 2018, en semifinales y en tiempo extra. Croacia lo dejó afuera 2-1 a Inglaterra, y ahora se van a ver en fase de grupos, ¿no? Por un grupo que no es el K, es el grupo L. Grupo L, primer partido del grupo L. Primer partido del grupo L. Y el último, mucho para destacar acá. Bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Por quién hinchás? Porque en el primero hinchaste por la República Democrática del Congo ante Portugal. Uzbekistán, Colombia, ¿por quién hinchás? ¿Tenés ahí un...? Sí, Colombia. Por Colombia, por ser sudamericano. No, ser sudamericano. Nos apunta Juli en una línea, Juli Quirós, ojo con Uzbekistán. Sí. O sea, como poniendo el ojo, ojo con ese equipo. Sí, juega muy lindo, ojo. Y acá, porque decís... Croacia. Ok. Me gusta su estilo de juego. Luka Modric, el delantero histórico, que ya 5 mundiales, Josko Gardiol o Bardiol, ¿se acuerdan ustedes? Si yo le digo Bardiol, Argentina, Croacia, el enmascarado al cual un tal Lionel Andrés Messi Cucitini lo sacó a pasear. Vení, vamos de la mano que te paseo por el borde del área y te doy un pase a mi compañero, y así hace gol. El mundial pasado. Es el grandote, muchacho alto. Sí, el muchacho jovencito. Jovencito, el defensor. Le hizo un paseíto Lionel Andrés Messi por el área. Totalmente. Bueno, esa es la figura
uno de los mejores defensores del mundo, hasta que sí. Claro, lo hasta es, que lo agarró. lo es, pero bueno, claro, Messi, había que marcar a Messi, ¿no? En el medio campo tiene a Mateo Kovacic, como su figura principal, un chico revelación o que viene desde las formativas del fútbol de la selección de Croacia. Y vamos a descubrir a otro jugador interesantísimo siempre, ya entrando en el despidiéndose, pasó por el Inter, ahora creo que está jugando en el fútbol alemán, si no me equivoco, fue compañero de Lautaro Martínez, estamos hablando de Iván Perisic, lateral volante con experiencia y llegada al gol. Modric y Perisic junto a Bardiol, los más respetables o a tener en cuenta, más allá que por ahí pueda aparecer alguna que otra torre croata delantero para tener en cuenta para los piratas, ¿no? Torre croata. Me gusta cuando decís espigado. Hoy volviste a usar ese adjetivo. Longilinio. Ese también lo usaste la semana pasada. Longilinio y espigado. Claro. Googleé, ¿no? Dije, la Real Academia lo tiene Sinónimo de recontra alto. acertado. Claro, son gente muy alta. Y el espigado no solo es alto y flaco. Claro, sí. Bueno, en este caso, por el lado de los ingleses, desconocer a un tal Harry Kane, que es capitán, goleador en el Bayern de Múnich, un inglés siendo goleador en el fútbol alemán, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Bueno, Harry Kane, el oficinista, tiene pinta de oficinista, un tipo Es que... el apodo oficial de Harry Kane. Sí. O sea, no es despectivo. Así le Vas dicen. a pagar algún impuesto y te atiende un Harry Kane. Un rapipago. Sí, un Harry Kane. Vengo a pagar el gas. Está bien. Bueno, después tenés a Jude Bellingham, otra de las figuras, un jugador completo, y a Bukayo Saka, este chico de ascendencia, si no me equivoco, es ascendencia nigeriana, es un jugador, este pibe ya jugó el pasado mundial, tiene velocidad y desequilibrio por las bandas, un jugador excepcional este Bukayo Saka. Inglaterra, si se anima, puede ser protagonista, o si no, se seguirá tomando el té a la tarde, ¿no? Tiene jugadores para ser protagonista este mundial. Vamos a ver si se anima, ¿no? Claro. O seguirá tomando té. Pero está diciendo pecho frío. Vamos a ver si se anima. Tiene si jugadores. Okay. Sí, cerrando el... Hay un partido más hoy. Hoy, exactamente. Tenemos con participación argentina, latinoamericana, a las 20. Los muchachos de Ghana ante Panamá. Ghana, que viene a jugar 4 Copas del Mundo, su última presentación viene siendo la de Qatar 2022, la primera había sido allá en el Mundial 2006 y su mejor presentación fue en el Mundial 2010 en Sudáfrica, donde alcanzó los cuartos de finales. Su estrella o jugador a seguir, Mohamed Kudus, la gran estrella, un jugador muy rápido delantero, también a Tomás Partey, Iñaki Williams. ¿Le suena a Iñaki Williams? No, a mí no. Este juega en el fútbol español. Ajá. Juega en un equipo vasco. Si no me equivoco, es el Athletic de Bilbao. Un jugador, Iñaki Williams. Y a Jordan Ayew, no hay que perderlo, tiene experiencia, ya ha jugado varios mundiales para la gente de las Águilas de Ghana. Por el lado de Panamá, su segundo mundial, quizás el jugador a seguir sea su capitán y referente, Aníbal Godoy, Michael Murillo, un lateral, Ismael Díaz, el delantero más peligroso. Yo le agregaría también a Adalberto Carrasquilla, otro muchacho por ahí. Hay que ver para qué está Panamá. La pasó mal en su anterior presentación en Rusia 2018. Se fue sin ganar. La pasó muy mal. Le tocó una zona muy jodida con Inglaterra también. Y bueno, quizás ahora tenga por algo alguna revancha en alguno de estos partidos. Pero si me decís gana Panamá y le pongo más las ganas a los muchachos de África que a Panamá. Claro. Panamá
no se ha reconvertido o le falta, quizás me equivoque, ¿no? Claro, sí, el historial le juega a favor de Ghana. De Ghana, la claro. selección africana. Este partido entonces es a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Capítulo número 25 de los mundiales. Tengo una pregunta por mi parte para cerrar, y en realidad vamos a cerrar hablando de fútbol acá en los próximos 15 minutos. Se viene el sorteo tiene que ver con un monumento a Messi, etcétera. Pero una pregunta de rigor. Hoy es el primer partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial, porque juega Portugal. Sí. ¿Le simpatizan, no le simpatizan, que le vaya bien, que le vaya mal? ¿Qué les genera a Ronaldo, si es que le genera algo? Digo, ¿alguna emoción, alguna idea clara o no? Decir, indiferente con este muchacho. No, sería absurdo negarlo, lo que es parte de la historia moderna del fútbol Cristiano Ronaldo. Y llega con 41 años a jugar cuando se creía que el mundial anterior había era sido su despedida. Sí. Y el tipo siguió ahí hiper profesional para jugar un mundial más. Y es el rival de Messi. Claro. Es la contra de... Es contemporáneo a Messi en perjuicio de Ronaldo, ¿no? Claro. Pues Ronaldo, que está ese audio, ¿no? Bueno, el mejor del mundo soy yo. El mejor de la historia soy yo. Ahí Punto está. final. Pobre, No, bueno. anda para allá, bobo. Ahí está, bien. La opinión de Brian. Pero no, que le vaya bien el mundial, pero que no lo gana. Claro, que le vaya bien, pero que no sean campeones. Claro. Está bien. No está mal. Sea campeón de Argentina. ¿No? Claro. No sé, tiene muy buena selección Portugal. Y se le murió en un accidente del año pasado a un jugador importantísimo. Sí. J era el apellido. Sí. Que murió Jota se dice, Jota, ¿no? sí. En portugués. Sí, Jota, sí. Thiago Jota creo que se llamaba. Sí, acá. Un accidente automovilístico. Guarda cómo Sí, lo pronuncia, hay un límite, está ahí al borde. Thiago Jota, ¿no? Como la CH puede convertirse. Sí. Totalmente. La SH, digo, se puede convertir en una CH rápidamente, porque es verdad. Rosa, el Jota, digamos, ¿no? Aparte, los portugueses son muy especiales al hablar, es muy distinto al portugués que hablan los brasileños. El políglota sos Bónica, no sé. Son Yo no mucho te más entiendo un portugués de un brasilero. Sí, vas a ver que si escuchás un Es portugués. distinto. Mucho más para adentro, más cerrado. La pronunciación es distinta de algunas palabras del portugués al portugués que hablan los brasileños. Profe, Nica Mancilla, ¿querés tirarte un portugués así? ¿No? ¿Un portugués de Portugal? No. Un portugués brasileño. El cara portugués de nosotros fuera de broma es Juli, que nosotros estudió varios años portugués. ¿Qué melhor gay? ¿Qué significa? El mejor gay. Va subiendo de a poquito la temperatura en esta jornada de miércoles. Lindo tema para ir cerrando este programa de miércoles 17 de junio, que va a tener una máxima de 6 grados y una mínima de 1 bajo cero, y que en este momento se siente en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, una temperatura con un cielo nublado, una temperatura de 3 grados y un cielo cubierto, humedad del 79% y un viento que sopla a 21 kilómetros por hora. Al principio de la mañana hablamos de Manuel Adorni, del jefe de gabinete, y de la suerte que puede llegar a tener en el Congreso de la Nación. Bueno, vos muy inteligentemente ayer, Lean, avisaste, dijiste, che, bueno, ojo para que el comunicado de la semana pasada del PRO y de la Unión Cívica Radical, criticando la decisión del Gobierno Nacional de mantener a Adorni en su puesto, puede tener sus límites. Después se habló de la posible moción de censura dentro del Congreso de la Nación, es decir, la posibilidad de exigirle al jefe de gabinete que renuncie desde el Poder Legislativo, y eso supuestamente iba a ser tratado el día de hoy para sesionar mañana. Bueno, finalmente, bueno, el PRO con mucha elegancia y sin tanta... silbando bajito. Sí, silbando bajito, sale a comunicar a través de uno de sus representantes, de uno de sus senadores, que el quiebre definitivo o la activación de la medida esta de la moción de censura va a depender de una sesión programada
para el 2 de julio. O sea, dentro de 15 días, día en el que Adorni va a tener que asistir al Congreso a dar su informe de gestión. Y que ahí dicen, bueno, desde el PRO vamos a evaluar la contundencia de las respuestas y en función de eso, bueno, vamos a estimar si es necesaria una interpelación. Una aclaración que tal vez no hice, que estaría bueno aclarar. Una cosa es la censura y otra cosa es la remoción, ¿no? O sea, lo que ellos van a pedir es moción de censura, si en el caso de que no les diera la respuesta el 2 de julio, supuestamente. Claro. Y en ese caso, técnicamente igual el presidente puede optar si obedecerla o no, ¿no? Y después tener la remoción, que implica el desplazamiento efectivo, que se hace por vía legislativa, pero no es lo que van a pedir la moción de censura. Claro. Eventualmente. O sea, dos cosas entonces. Se patea para el 2 de julio y la palabra es censura, no remoción. Claro. Lo que le están diciendo al gobierno nacional es que están metiendo presión política, pero sin sacarle el poder a Javier Milei y decir de acá a 15 días. El PRO le da vida a Adorni a través del Congreso Nacional. Que hay periodistas parlamentarios que cubren Congreso, ¿no? Por ejemplo, hay uno de ellos, se me fue el nombre, que es columnista de María Donel, que es su equipo, está todo el tiempo con ella, se me fue el nombre, bueno, lo escuchamos a diario. Y también Noelia Barral Dirigera, que está en Radio con vos, bueno, ellos cubren mucho Congreso. Decían, ojo, que los comunicados no necesariamente se traducen en cómo vayan a actuar la semana que viene, por esta semana, porque los comunicados son de la semana pasada, y más o menos van esa línea. Sí, bueno, es un respiro para Adorni. Por lo pronto, no un respiro, no más que eso, de un respiro al fin. Bueno, 15 días más. Cuando se suponía que esta semana se iba a definir, bueno, son 15 días más. Por eso está bueno, claro, porque veníamos diciendo, che, este es el tema de la semana. Fíjate vos cómo los propios aliados le terminan dando aliento y oxígeno al gobierno. Últimos mensajes por mi parte que nos manda aquí el comandante al 516051. En el contexto de la entrevista a la diputada Fabiola Loreiro, llega la opinión muy breve de Cristian que dice: no está tan de giles, radical cambio de discurso. Una cosa para aclarar es que la diputada Loreiro no es del radicalismo, sino que es del SER, del partido del gobernador Vidal, allí en Puerto Santa Cruz. También opina Andrés, bueno, cuando hablamos del asueto en La Rioja, más temprano, La Rioja primer mundo, es la ironía que nos deja Andrés, y sí, más o menos. Anotemos a Andrés para el concurso, que dice que al balcón de Roca le pondría el nombre de Lionel Messi. Y opinando de la columna que hacía recién Nica, dice que hay que ver a Bruno Fernández. Él es un jugador de época, el mejor de los últimos años en el Manchester United, que es un corso a contramano. Sí, es muy bueno Bruno Fernández, es muy buen jugador, tiene totalmente la razón. Son jugadores que uno, si tuviera oportunidad de un mundial, a ver, pagaría por esos jugadores. Sí. Sin duda, es una cosa realmente extraordinaria. En YouTube vamos a ver todos a un niño que ganó la semana pasada el kit del mundial, que era kit más mate, más picada de sabores argentinos. ¿Se acuerdan que ganó Benja? Cuyo DNI es Benja963. Él ganó la semana pasada y allí está con su papá. Hay una serie de fotos, 2 o 3. Ahora, claro, veo el kit tiene gorro, tiene bandera. Bueno, tiene la picada de sabores argentinos, así que fue uno de los premios de la semana pasada. Nos llegan las fotos al 516051, así que un saludo para ellos. Bueno, Pau Corta desde YouTube nos dice: buen día, chicos, estaría buenísimo ponerle a un gimnasio municipal Lionel Messi, ¿no? Coincido. Saludos a todos, ¿qué piensan? Coincido. Bien, ¿no? Sí. Por lo menos Ya un que- gimnasio. Para mí, los gimnasios se quedan Chicos, cortos. no se enoje, que no se enoje nadie, pero Sí. basta con ponerle Perón a todos los gimnasios. ¿Cuántos gimnasios hay? Si no es Eva Perón. Hay que peronizar, amigo. Pero basta, loco. Que igual esa época ya pasó, digamos, ¿no? loco, pongámosle. ¿Por qué no? Diego Armando Maradona. Bueno, pero... Digo, en tanto nombres históricos ya hay un montón de cosas bautizadas, Claro. Perón y Eva. Pero... Ya está, claro, Perón. Perón Es ya un está. gran chiste. Quiero celebrar tu chiste. Muchas Rodri. gracias, muchas gracias. Ya está, viejo, el río. La ría, ¿viste esta parte de la ría? Sí. Ya está, Messi. ¿No? No es mala. Che, hay más... El estuario, mira, llegó Lau que trabaja en Ambiente Sur. Mirás así hacia el estuario y es Lionel Messi. Lionel Messi por todos lados. Susi dice que, escuchá lo que dice Susi, la autovía se llama 17 de octubre y digo, ¿más lealtad que Messi? Nadie se va a enojar si le cambian el nombre. Es cierto, se llama a propósito de lo que 17 de dicen octubre. ustedes. Corta la olla. Es cierto, es verdad. Pero bueno, como pasa a ser avenida, tal vez es un buen pretexto, digamos, tal vez, bueno,
o puede ser la autovía, bueno, no importa, ¿no? Sin entrar en, no es la idea, digamos, porque pasa que Polemizar, claro. cuando uno dice rebautizar, inevitablemente, sí, seguro, sin lugar a dudas va a generar debate, aunque sea el Papa, aunque sea Lionel Messi, Claro. no importa. Igual una cosa, vale Sí. aclarar, es la consigna al día de la fecha, esto empezó hace 2 horas y media y en un punto es un juego, es un ejercicio de la imaginación, porque va a haber gente que sintoniza en la radio ahora y dice, ¿qué bebieron estos muchachos? No, es la consigna, tiene algo de juego. Del bidón por eso de estamos- blanco. Claro, estamos rebautizando, ¿no? Nada en una- bidón, ¿eh? Nada en bidón, chicos, ¿eh? Por un almuerzo de Nucha para 2 personas, amigos, estamos rebautizando o proponiendo ver qué se puede rebautizar a partir del triplete de ayer de Lionel Messi. Ya nos regaló la Copa del Mundo, ayer en el debut 3 goles. ¿Qué más le podemos pedir a Messi? Es una... Viste cuando decís, che, yo no te puedo pedir más nada, ya me diste todo. Es como cuando te invitan a comer no sé, a una casa, viste, te sirven la mesa, no sé qué, ¿verdad? Y che, y el postre preguntás, no, hermano, ya te dieron, ya está, viste, ¿qué más le podés pedir? Bueno, a propósito de esta realidad de Lionel Messi, decimos, che, bueno, no estaría mal en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, darle rebautizar algo con su nombre, porque nos ha dado tantas alegrías. Bueno, lo dice la gente, no lo decimos nosotros. Gladys 886 dice, hola chicos, buenos días, yo rebautizaría nuestra calle más importante, dice Kirchner, con el nombre de Messi, porque es un nombre eterno que le dio mucho a la Argentina. Ayer, hoy y siempre. Gladys 886, vamos a Argentina. Ahí está. Fíjate vos que cada uno de los temas que tocamos siempre va a tocar un tema político. Totalmente. Y no era la intención. Totalmente. Absolutamente no era la intención. Te tomás pero, el Uber y decís a Messi San Martín. Pero digo, Al correo, a Messi San Martín. pero qué inevitable, porque está todo como está todo, bueno, es difícil, ¿no? Todo tocado por la... Fútbol es política, dicen. Además, bueno, mirá, las, Fútbol político. las columnas de tuyas, Nica, son un ejemplo de eso, ¿no? Cómo se cruza la vida de la geopolítica, la historia de las sociedades y sus problemas, bueno, en la historia de los mundiales. En la realidad. ¿Cómo que se llama? El partidor municipal está entre El vaciadero. Javier Milei y Adorni. Sí. ¿No? Buena ocasión, ¿no? ¿Puedes decir bautizar esos nombres? Sí. Vaciadero municipal, Javier Milei, decís vos. No, partidor municipal está ubicado entre Manuel Adorni y Javier Milei. Bueno, ok. Puede ser. Puede ser. 12 de mediodía, 31 minutos. Otra teoría más, pero no quiero entrar en polémica. Ya Vaya el nombre de uno. polémica, de hecho, está bien. Sí, no, sí. ¿Sabes por Sí, dosifícalo, Nica. Sí. Dosifícalo. Amigos, vamos a hacer el sorteo si les parece bien. Ha llegado el momento de sortear. Tenemos el almuerzo para 2 personas en Nucha. Y no me voy a cansar de decirlo. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también la encontrás en Río Gallegos y está en Alberdi y España. Nucha, tiene un almuerzo para vos y vamos a ir justamente a buscar el almuerzo de Nucha. El ganador o la ganadora del sorteo de Nucha es... Guido. Sí, señor Guido, querido, felicitaciones, amigo. Vamos todavía. Tenés una semana para ir a Nucha con quien vos quieras. No te olvides de mandar una fotito, amigo. Felicitaciones y le mandamos un beso grande también a Juan Tornú, que dice, mira Juan Tornú, opina sobre qué rebautizaría con el nombre de Lionel Messi. Dice, yo le pondría apellido de Messi a la costanera local. Yo estoy de acuerdo, che. Mira. Me parece que ahí sí no tocaríamos ninguna, a nadie le jodería, ¿no? Por Claro, Fernando Brown, ¿no es? claro, y no la llamamos por su nombre. Una vez en la costanera la ría, claro. Avenida Costanera Lionel Messi. Avenida Lionel Messi. Es buena, che. Es buena, ¿no? ¿Están de acuerdo? Yo ya dije el estuario Lionel Messi, así que tendríamos la vista al estuario y caminaríamos por la costanera con el mismo nombre. Un tanto excesivo, es cierto. Estamos hoy, bueno, nada, así con el corazón. Lleno de alegría y uno dice cosas. cuando está con Hospital el corazón. Lionel Messi. Claro, totalmente. Yo ya dije aeropuerto también. Bueno, y sacar a San Martín un mes nomás, al general de ahí arriba. Y es más, ya pensé, el monumento ecuestre está Messi guiñando un ojo y señalándonos a nosotros. O sea, pasás por la plaza, mirás y está Messi guiñándote un ojo. Y estás así con el índice. Es buena. Yo sacaría el bandoneón ese que está ahí, lo pondría en La otro Plaza lado, del Tango. Y ahí en la Plaza del Tango sí, ahí pondría la Plaza de Messi. Directamente. Y sí, en el círculo pones a Messi en el medio, está bueno. Queda estético. Y está cerca de la Plaza de los Estético. Campeones, que hay otro Messi. Digo, a falta de uno tenés otro. Yo sacaría todos los monumentos y pondría solamente monumentos de Messi directamente. Eso ya Todo. de dictador de república soviética. Como el de Uzbekistán. Claro, hace rato, ¿no? sí. Bueno.
Viste que en la ex Unión Soviética, como en la antigua Yugoslavia, lo que más eran los dictadores estaba Stalin y Lenin en todos lados, y en Yugoslavia estaba Tito en todos lados, y en Irak estaba Saddam Hussein en todos lados. Bueno, la caída del monumento de Saddam es una cosa icónica, muy impresionante. Pero con todas cosas que nos den alegría. Claro. Al pájaro, por ejemplo, el Macato Viano lo sacaría y pondría el pájaro Canigia. Ponele. Mira, un homenaje a Canigia, sí, al paso. Sí, controversial. Ese macatoviano es hermoso. Sí, esa escultura es hermosa. Muy bonita. La obra es los detalles que tenés. Desgrabemos estos últimos 5 minutos, que alguien los desgrabe y los transcriba y Yo que te se lo puedo muestre a alguien, a asegurar- ver qué piensan de esta sucesión de cosas que estamos diciendo. Yo les puedo asegurar que en menos de un año la avenida Costanera se va a llamar Avenida Costanera Lionel Messi. Recorte de audio, recorte de video, trabajo de nuestros compañeros Brian Álvarez, ¿Nica está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Va a Rodri pasar eso. Poloni. ¿El año que viene la Costanera será Lionel Messi O antes. o antes? Bueno, ayer vaticinaste que Messi metió un gol y adivinaste. Que deje de tener Ahora tu nombre- vaticinio ya tiene consecuencias en la Igual, urbe, ¿no? Que deje de tener el nombre del corsario irlandés, no era inglés, irlandés, Brown. Igual también para apropiarme de la idea le pondría Lionel Andrés Rodrigo Messi. Ah, claro, querés meter tu nombre ahí. Está bien, bueno, Y si viste cómo hacen todos los controversial. políticos le meten el sello a todo. Controversial. Enganchate, Sánchez. Claro, Sánchez no te engancha. No te engancha. Totalmente. Bueno, con esta sucesión de comentarios sobrios, hay que decirlo, estamos cerrando, nosotros estamos sobrios, estamos cerrando esta emisión de día miércoles 17 de junio de 2026. Recuerdo que ayer cuando terminamos el programa nos deseamos una gran noche, ¿se acuerdan? Cierto. Digamos, que tengan un buen martes y una gran noche. ¿Qué decir hoy? Que tengamos un buen miércoles. Comandante Belén Álvarez en los controles, que tenga usted un buen miércoles. Rodri Poloni en streaming, en YouTube, nuestro canal Diario Nuevo Día también, a todos nuestros compañeros de tareas, en la red Departamento de Ventas. Ahora viene Lau Androne a conducir, ahora a las 13, empieza Siempre Llegué Tarde, Lau ya llegó hace un ratito, y nosotros nos estamos retirando. Con lo que gustan decir, chicos, una hasta mañana así amable, con el corazón lleno de alegría, con Guido que se llevó el premio, y bueno, con lo que gusten de hacer esta tarde. Disfruten de este mes, disfruten de la vida. Pocas veces, o tal vez cada 4 años nada más, tenemos la suerte de todos los días tener algún plan para hacer. Si tenés el tiempo, mirate Inglaterra-Croacia, va a ser un partidazo. Lindo, bonito, sí. Y disfrutad del resumen de los partidos, aunque sea de reojo, qué sé yo, ponerlo de fondo. Digo, es un mes en el que todos, de alguna forma u otra, yo sé que es difícil, ¿no? Hacerse el boludo. No está bueno hacerse el boludo. Pero Igual la no, verdad. creo que siento que no lo estamos haciendo. No. ¿Viste? No estamos negando los problemas que hay, porque es un momento muy crítico. Por eso y en no, general, ¿no? Los problemas siguen siendo este año los problemas. Sí, creo que nadie se puede de hecho hacer el boludo, ¿no? Y que la realidad se te come un poco. Pero no me quiero poner tan filosófico, solamente decir, nada, mirá para otro lado cada tanto y despejar un poquito la cabeza. Aprovechá que hoy están los partidos estos, pasala bien y mañana seguimos hablando de fútbol. Tenemos la enorme suerte de ser contemporáneos de una leyenda. Estamos viendo a una leyenda. Y eso es una suerte. Así como quienes vieron a Maradona en el 86, que muchos de nosotros por una cuestión generacional no lo vimos, somos contemporáneos de una leyenda. Y eso es una enorme suerte. Sin comparar, ¿no? Y esa Bueno, leyenda gracias, no juega... para tanto, igual, gracias, muchas Sin gracias. comparar, Sí, ¿no? muchas Y esa gracias. leyenda juega en nuestro equipo. Sin Es comparar, una me cosa parece que extraordinaria. esto todavía tiene capítulos para escribir. Que ¿no? así sea. Que así sea. Total. Amigos, 12 del mediodía, 36 minutos. Se viene a la 1 de la tarde. Siempre llegué tarde con Laura La Pela Andreone. Hasta mañana. ¿Quién se cree digno como para gobernarme? Su puesto de gobierno, por supuesto, para robarme. Ratero con fuero clavando uñas de a madre. Solo se postula para que sea intocable. El pobre vende drogas y no sobrevive. La autoridad ha hecho su vida imposible. Si no tranza no alcanza, pero que no se olvide lo
que se hace en la oscuridad después será visible.